Suscríbete a la Panterita. Más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el Deportivo. Muy buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Muy bien, buen día para todos. ¿Cómo se puede calificar lo de Cerro? Bueno, un primer tiempo distinto al segundo totalmente, ¿verdad? Pero el segundo exuberante, ¿verdad? O sea, muy apabullante Cerro Porteño. Pero mira que el primer tiempo también lo jugó bien. Yo creo que desde el lado de Ameliano le hizo más partido en el primero. Pero no es que Cerro no jugó bien el primer tiempo y sí lo hizo en la complementaria. Y yo creo que también vale, por el corto tiempo que hay entre una fecha y la otra, muchas similitudes. O sea, 1-1 también había terminado el primer tiempo contra Trinidense, había marcado rápido, le empataron rápido y en el segundo tiempo encontró la llave. Yo creo que la presencia de Iturbe marca una diferencia hasta los propios compañeros. Lo que la vez pasada hablábamos cuando ingresó Prato en Olimpia. Y también hay que decir que lo que era una debilidad. Hoy vos le preguntaba al cerrista y se olvidó del preolímpico. Porque cuando terminaba el año y se decía que Damián todavía no había sido vendido al San Paulo, que Bobadilla, Viera y Fabricio Peralta no iban a estar, se agarraban de la cabeza. Pero Carrascal está fino. Hoy Carrascal y Pírida Mota han hecho que fútbol. No, y eso te digo, Bruno, han hecho que el hincha de Cerro en estos momentos, vos le preguntás por Peralta y Viera. Y, cierto, tenés razón, te dicen. Mientras que en otro momento era, bueno, ¿cuándo es lo que van a volver? Yo creo que, además del destello y las luces que se llevan Iturbe y Cecilio, el doble 6 de Cerro de hoy marca una gran diferencia. Yo por eso Dani decía el lunes pasado, primero que todo Cerro está ratificando, comienza a ratificar que no fue chiripa o que fue un rendimiento excepcional lo del partido contra Trinidense. Decía que yo puse en tela de juicio a Cerro respecto a la posibilidad del campeonato porque me parecía que solo Iturbe era el jugador interesante que iba a venir a potenciar el equipo. Pero al final de cuentas los que estaban adentro constituyen como una suerte de refuerzo porque este Pírida Mota es el Pírida Mota que se aproxima al que lo vimos acá, en Olimpia, en Rubio Ñu, tiene un gran nivel, más recorrido, se lo ve más rápido. Carrascal, como marcó Bruno también, es otro Carrascal más comprometido, no es ese Carrascal negligente que parecía no le importaba, indolente. Y además lo de Cecilio, que está viendo un gran nivel, lo de Arzamendia colectivamente está aportando muchísimo. Sobre todo lo que hay que señalar acá de este Cerro, más allá de las individualidades que sin dudas están respondiendo muy bien, es que es un equipo que se anima permanentemente, no tiene miedo al error. Ayer, por ejemplo, parecía que o esos primeros minutos del segundo tiempo, parecía que había muchas imprecisiones, pero igual el equipo como que seguía diciendo, este es el camino, sigamos, hay que insistir. Y esa insistencia logró que después de una buena presión de Iturbe pueda lograr el segundo gol. Cuando parecía que con el transcurrir de los minutos se iba a atascar más, iba a ser más difícil, más enredado el partido, porque Ameliano lo planteó así. Pero sin duda estamos hablando de un equipo que con mucha calidad, con un equipo que todos empujan para adelante, hace que tengamos esta actuación colectiva de un Cerro que parece imparable, al menos en estas dos primeras fechas. Con algo que el sueño de los técnicos, abrir muy bien la cancha, ¿verdad? Cerro juega muy bien por las bandas. Y en eso tiene que ver lo que está diciendo Ariel. Cecilio se mete adentro, Arzamendia se para bien sobre la línea. Ayer el que se paró bien sobre la línea en el segundo tiempo fue Cecilio para asistir. En el medio Enzo Jiménez puede resolver mal, pero se muestra siempre como receptor y lo que necesitan los Carrascal, los Pachi Carrizo, que son los que entregan la pelota, son receptores libres, y Cerro tiene muchos receptores libres. Entonces es un equipo que parece aceitado, no parece de segunda fecha. Estábamos diciendo que la segunda fecha se jugó entre la primera y segunda en 4 días, y vos mirás de lo que terminó el año Iturbe, porque Carrascal terminó jugando, ¿se acuerdan que hizo goles de tiro libre incluso en un momento? Pero ayer se paró, incluso como estamos viendo ahora. El Carrascal antes es como que tenía la orden de no pasar mucho. Ayer cuando él iba, venía Carrizo para que no quede muy descompensado Pírida Mota, y metió muy buenas pelotas cortas, pero esas pelotas cortas que realmente sirven, ¿no? El famoso pase lateral que hace que la jugada se recomience. Churín sigue peleando con el arco, pero el despliegue siempre es importante.
y tener el plus de entrar al Fioviedo con Fernando Fernández, que participa de un gol, el robo de Iturbe de jugador de jerarquía, vivo, despierto, metido dentro del partido. Entonces, la cantidad de gente que fue ayer a Villa salió con la sonrisa, con el aplauso, un sentimiento muy parecido al que vimos en el Defensor del Chaco, y pensando que falta mucho, porque nuestro campeonato es muy largo, pero el equipo está funcionando muy bien. Ayer me decía justamente lo que decíamos en el comentario, ¿hace cuándo no habíamos un Cerro arrancando de esta forma, verdad? Convenciendo tanto, porque es muy difícil que un equipo arranque de esta forma. Generalmente los equipos se van armando, vos le ves cosas importantes, pero que ya tan demoledor, un partido que lo pudo haber ganado 6-1. Tuvo situaciones muy claras después del 4-1. Jan, que antes tapaba 4 claras por partido, ayer ni una. No, de hecho, yo creo que Jan se generó ciertos peligros con salidas que no meritaban. Morel es el que está un poco inseguro. Sí. Y yo creo, no sé si Jan se percató de eso y por eso como que quería salir. Pero sí, por eso marcaba lo de el gran consuelo del año pasado. Era mirar un poco qué medio encontramos. Y Carrascal estaba en el plantel, Pires Amota estaba en el plantel, Enzo Jiménez estaba en el plantel, Arzamendi estaba en el plantel. Y lo que se marcaba el lunes cuando acá analizábamos, yo le decía a Bruno, a mí me gustó Carrascal, porque Carrascal es el que le da una especie de pausa cuando el equipo es puro vértigo, o él se suma. Fíjense que los 2 primeros goles de Cerro, ante Trinidense y ayer, son recuperaciones donde está el colombiano en 3/4. O sea, una a la derecha, claro, la del domingo, y ayer en la ventanilla del área, ahí cerca de la media luna. Y lo que marcamos, por eso yo encontré algunos denominadores comunes entre esos 2 partidos. No solamente el gol tempranero, el gol de ayer también es una segunda jugada, es un centro de la izquierda para Churín y Portillo que rechaza a Meliano, y cuando Zamudio quiere salir jugando, allí se encuentra con la intercepción de Carrascal, que juega con Pires Amota, y vos dirás, bueno, ese es el doble 6 de Cerro. ¿Y dónde estaba el doble 6 de Cerro? Estaba cerca de la media luna y no del círculo central. O sea, habla un poco de una postura inicial. La gran diferencia con el partido del domingo fue que el domingo, entre el 1-0 y el 1-1, Cerro dilapidó muchísimas situaciones, mientras que ayer Maíz convirtió casi de forma inmediata. Pero vos no sabés cuál te golpea más, ¿no? Claro. Si te empatan 1-1 después de 20 minutos donde tuviste el segundo, o si te empatan apenas hiciste, o sea, en las 2 ocasiones fue una prueba importante de ver cómo reaccionaba el equipo. Yo creo que lo de ayer afectó menos por un par de factores, porque el domingo realmente Cerro dilapidó mucho, y el de ayer, sumarle que ya habían pasado por eso y tenían la carta de Iturbe. O sea, el domingo con Iturbe encendido, Cerro terminó yéndose al vestuario 1-1. Ayer todos sabíamos que a eso de los 35 que Iturbe iba a hacer cambio cantado para el inicio. No es que Portillo haya jugado mal, pero se marca una diferencia. Por eso hace rato comparaba con lo que había ocurrido con Olimpia en Encarnación hace 3 días. O sea, cuando sale el sub-19 y entra un jugador que puede marcar una diferencia, aunque ese jugador no esté en su plenitud, suele contagiar. Y en el caso de Iturbe, está enchufadísimo. Su gol es un gol que el que no está enchufado o el que entra ahí por entrar, jamás te va a anotar. Y yo creo que, quieras o no, se convive con una, no sé si es una incomodidad, porque Churín no está desde la confianza del goleador. Fíjate que el mismo gol de Iturbe es una pelota que Cecilio le da a Churín y le rebota al delantero, que después se equivoca Cabrera. Fíjate, o sea, no vamos a decir que él no puede controlar ese balón, pero ahí está el contraste entre uno que está muy enchufado y el otro que está con falta de confianza, más allá del rol táctico que cumple. Y que tiene calidad, porque eso es la misma de Valdecir. ¿Quién dijiste vos que hizo una igual? ¿Eludió el arquero? Mbappé, nuestro Marcelo Pérez. Bueno. Claro, que era el 5-3. Y Turbe la lleva atada, o sea, no solo roba, sino que lo deja atrás y sin mirar él ya tiene la referencia del arco para meter la pelota. No es que tiene que levantar la cabeza, acomodarse. Eso habla del jugador que llegó a Cerro, que había dudas, o era el mismo de siempre. El optimista decía, Cerro es su lugar en el mundo, se va a poner las pilas. Él llegó muy bien físicamente y está
realmente a full está Iturbe decisivo, y eso es lo bueno de un equipo, tener jugadores decisivos. Si no está Iturbe, está Cecilio, ayer apareció Piri Damota, lo puede hacer Carrascal, Carrizo no estuvo bien en los dos partidos, pero la otra vez trasladó mucho más y ayer trató de tocar de primera, se juntó a una pared muy linda en el segundo tiempo donde trató de conseguir un penal que no fue, 3 toques, y hay una intención de toque, y acá está lo que yo digo, ¿cómo abrir la cancha? ¿Qué abrir la cancha? Que siempre haya un hombre libre, mira lo que hacía muy bien Brasil en su mejor época, ¿verdad? Siempre había uno libre para allí, el centro. Al lado del doble 6 está Enzo, o sea, está el lateral derecho y el doble 6 en 3/4. ¿Y cuántos son? Son 7 prácticamente. 8 prácticamente. Claro, Sí. y- Porque te falta Carrascal en la escena. Claro, Sí. claro, por eso te digo, o sea, cuando uno dice, mira qué rápido recupera el balón un equipo, es la predisposición, pero también cómo está parado. Era lo que decía Sarabia también en la conferencia, nosotros queríamos evitar que sus laterales estén demasiado cerca de nuestro territorio. Y al tener laterales como Enzo Jiménez y Santiago Arzamendia, se genera esa situación. Fíjate vos, Dani, que Vera, la única que pasó al ataque fue la que le cobraron 6, Sí. que es un carrilero ofensivo. De tan preocupado que estaba por el circuito Cecilio Arzamendia. Claro, ahora todo es felicidad, algarabía con respecto a lo que están haciendo Cecilio e Iturbe, pero en un momento dado, dentro de los partidos que se van a dar para Cerro, van a necesitar que el 9, ya sea Churín, Alfio o el que juegue de titular, o dentro del desarrollo del partido, haga goles. Porque esto es así. Hoy por hoy nadie habla del 9, o quizás hay cuestionamientos No, también. a hay Churín. muchos cuestionamientos. Pero digo desde el punto de vista que están todos contentos los cerristas porque Iturbe hace goles. Lo que pasa son 7 goles en 2 partidos. Y claro, por eso. Entonces, Por medio de 3.5. Es entonces, muchísimo, estamos altísimo. Muy bien, pero sí, por eso te digo, dentro de Había poco una tiempo, época, Fabio, tú recordarás que Erwin Ábalos no hacía goles en Cerro con Gustavo Costas. Sí. Y Costas lo mantenía porque el equipo ganaba 2, 3. Y hablaba siempre de lo que habla mucho, lo mismo que ayer dijo Bernay, y que es cierto, ¿verdad? Se movió mucho en el primer tiempo, especialmente. El trabajo No es sucio. que, por eso te digo, no es que juega mal Churín, juega muy bien para el equipo, para lo que hace, está perfecto. Pero yo te digo nomás que con el transcurrir de los partidos, en esos partidos claves que le llamamos partidos directos por el título y compañía, quizás ahí pueda necesitar No, del yo- 9 que sea goleador. Yo ¿verdad? entiendo el tema del aporte táctico, Sí. pero ¿sabes lo que pasa? Él también tuvo situaciones Por eso, y y ahí desperdició está. esas situaciones. O sea, es cierto, la vez pasada fue Quiñón, en el segundo tiempo dijimos, no, esa es de falta de confianza. Ayer le saca a Cristóforo con la derecha, pero... Esa estuvo bien, la definió bien, porque le cambió el palo. Pero acá está esta, por ejemplo, mira. Cecilio al centro, Churín está en el medio. Son rachas increíbles. En otro momento iba la cabeza de Churín, el centro y la metía. Ahí fue a Carrascal que le dio más brillante al gol porque él termina, es el que arranca Pero en la la jugada. clara que tuvo Churín, la clara estuvo bien Cristóforo. Sí, Porque esa. fue con el pie, fue una el domingo atacada pasado, sí, el domingo poco pasado, sí. ortodoxa, como dicen los comentaristas. Claro, el domingo pasado fue... pero ese es el reclamo, o sea, si vos tenés una clara y sos el 9 de Sí. Cerro, No, vos querés que, o sea, el hincha te va a decir todo bien, pero que si un Wilson Quiñones o un Federico Cristóforo te gane, o sea, yo me es un acuerdo de reclamo me parece también genuino. Boselli tenía, ¿te acuerdas lo que tenía Boselli también? Y fue un jugador que dejó un buen recuerdo en Cerro, pero era el hombre de los goles increíbles que se perdía también. Él tenía más calidad porque devolvía mejor las paredes. Boselli era otro juego de Cerro Porteño. Pero ahí está, muy simple, viejo pero simple. Ganó, gustó, goleó. El líder tiene 2 de mayo lunes. Repetimos que esto es importante para decir que Cerro va a debutar en la Copa después de 12 fechas del campeonato. sí, O exactamente. sea, ya va a estar más del 50% del campeonato recorrido, me atrevo a decir el 70%, y si sigue con esto, cuando vengan los chicos de la Sub-23, que en algún momento van a necesitar cambio porque es muy difícil aguantar un fixture que se va a comprimir porque tiene muchos adelantos con vista a terminar rápido el torneo. Goza de buena salud, tiene un arquero ayer, lo veía el arquero muy... hicieron buena relación, porque uno mira por el banco y cuando vienen... Arias con Brock. Suerte que como los dos son más Arias con grandes, Brock, ajá. hablaban cada rato, se encontraron y desmintieron el tema Argentina-Brasil, que en un momento tuvo... Cuando Y Mateus sí, no, pero acusaba. Brock no tiene para hacerse el malo. No, claro, aparte de eso no lo damos más experimentado capaz Sí. del banco, ¿verdad? Pero bien, Sarabia dijo bien, aguantamos 60 minutos y después ya fue imposible. Vamos con las repercusiones. Robert Piris Damota hablando. Muy bien Piris Damota. Yo realmente lo vi después de mucho tiempo en ese nivel que todos conocíamos de Robert Piris Damota, ¿verdad?
y Cote que todavía puede dar más. Robert es un gran jugador. Vamos con Víctor Bernay, el hincha opina del Cerro Porteño. 2 de mayo le ganó a Trinidense 2-1. Hoy es el día que no tenemos fútbol. Mañana volvemos el domingo y el lunes seguimos con la tercera fecha del campeonato Apertura. Vamos por favor con los materiales al aire. Sí, fue un partido, primer tiempo muy trabado, no conseguimos encontrar otro juego. Quizás estábamos un poco ansiosos después del gol de ellos y bueno, en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad y pudimos dar vuelta a esto. Sí, es una versión que vengo buscando hace tiempo, día a día, trabajo tras trabajo voy haciendo eso y bueno, espero seguir así. Venía buscando eso el año pasado, ¿verdad? En el primer semestre, el segundo semestre no tuve muchos partidos jugados, casi nada en realidad. Hoy puedo decir que me encontré con un gol y bueno, muy feliz por ayudar al equipo y conseguir un 3 puntos más. Entramos bien, después por momentos después del gol nos quedamos un poco ansiosos en querer buscar el segundo, recibimos el gol y eso creo que nos jugó un poco en contra, pero después terminó el primer tiempo, fuimos a hablar, el profe acomodó bastante cosas y bueno, salimos a jugar con otra mentalidad el segundo tiempo y se dio lo que queríamos. Nosotros queremos que los cierres de acciones a gol intentemos llegar con la mayor cantidad de gente posible. Y por eso ha jugado Damián en ese lugar y ha hecho goles, ha jugado Fabricio Peralta en ese lugar y ha hecho goles, Rafa ha jugado en ese lugar y ha hecho goles también, Robert y bueno, yo, Wilder. Entonces yo considero de que el juego de ataque hay momentos de gestación, hay momentos de progresión y hay momentos de finalización. Y a la finalización llegar con la mayor cantidad de jugadores posible es lo que necesitamos tener. Y le dan de un partido bueno, esta vez bueno, se nota el hincha opina. Está comprometido, esta vuelta vamos a intentar, vamos a procurar y igual le pedimos al presidente que traiga el refuerzo que falta, ¿verdad? Porque tenemos 3 torneos y tenemos que meter duro porque el equipo da. Pero también es difícil todos los equipos, o sea que vamos a ver qué sale. Una máquina. Convence. Aguante cerro, limpia, la Z, fecha, tajate. Excelente Iturbe, papá, ídolo. Iturbe, imparable. Gracias. Buena victoria, pero un poquito más falta, el primer tiempo. Sí, muy flojo el primer tiempo, falta un poquito más. Gracias, un chiqui más falta. Sí, que pulir, contundencia después, el mejor cerro. 4-1 apenas a mí. Aguante cerro, vamos todavía. Excelente, imparable, bien, estamos jugando bien, que es lo importante. Falta un 9, falta un goleador, no un 9, un goleador. Equipo completo, un 9, un goleador neto, no conforma. Pero pelea, lucha, pero no le sale nada a Churín. Este es el camino, iniciamos ganando los 2 partidos que es importante y hay que seguir, este es el camino, no hay otro. Cerro así cada partido. Quiero ver si teníamos 9. Vamos Cerro. Qué linda que está la noche. Buenas noches, puntero. Chao, puntero. Cerro, papá, Cerro. Bien. Imparable, lindo partido y bueno, hacía gusto verle a Cerro ganar. Partidazo. Gracias Cerro vinimos por el cumpleaños de mi papá. Y gracias Cerro, muchas gracias. Le dedico esta a Mabel Ranfe. Aguante Cerro que ganó hoy. Porque el mejor arquero es Jam. Saludos para la gente de Encarnación. Aguante Cerro de Encarnación. Bueno, ahí está Cerro Porteño. El hincha de Cerro. El hincha de Cerro. De todas las edades. Bien. Juan Gabriel Benítez tiene que ser apartado del arbitraje por un tiempo. Desprogramado. Es una vergüenza lo que ayer se vivió. Ayer algunos hinchas nos miraban, que nos estaban escuchando ahí en la zona preferencial. Había un señor que me miraba y me decía, ¿qué es lo que está pasando? Ayer, para la gente que no vio el partido o no escuchó y nos está escuchando ahora, quiero dejar una postura bien clara y bien contundente sobre el tema. Los compañeros, si quieren opinar, no hay ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasó ayer? Gol de Cerro, revisión VAR. Gol de Ameliano, revisión VAR.
Gol de Cerro, revisión VAR. Cualquier cosa y había una revisión VAR. Y así como le pido a la dirección de árbitros que todavía no levantó el vídeo, me extraña mucho eso, para que expliquen, por favor, si Ever Aquino puede explicar la jugada polémica estoy hablando, no toda la que nos interesa, él sabe, la de Tacuara Cardoso. Porque ayer se llegó de un extremo a otro, de estar revisando y revisando cada jugada cuando era obvio gol. No había necesidad de ir al VAR. Ayer parecía, ¿saben qué? Yo hasta quiero creer, ¿saben qué? Que Ever Aquino le llamó a la persona que estaba en el VAR. ¿Quién estaba en el VAR ayer? En el partido de Cerro Porteño. Fernando Derlis López, uno de los dos, creo. Fernando López. Fernando, le llamó a Fernando López y le dijo, ¿sabes qué? Cada cosa que haga Juan Gabriel, manda al VAR para que controlemos bien que o es ponerlo a Juan Gabriel o es decir, ¿saben qué? Ya que tanto criticaron, ahora cada jugada vamos a revisar, vamos a ver en el VAR. Y esa no tiene que ser la tesitura, porque es un error. Porque vamos a convertirnos en una liga récord de estar revisando cada gol obvio o cada posición adelantada obvia, estar revisando. Y repito esto, le quiero dar la derecha, le quiero felicitar a la señora que ayer estuvo como asistente, que ya la vi en el partido Olimpia Sol, y me decían que ella fue la que alguna vez se escuchó su voz, que ella le corrigió a un árbitro, a Carlos Paul Benítez, ¿puede ser? A Ever Aquino. Al propio director de árbitro le dijo, no, esta jugada no es así. Ella dijo, él levantó las piernas. Ella dijo que era penal para Cerro en un partido de Luqueño Cerro, justamente contra Bocelli. Ella uno ¿cómo se de llama? los últimos audios que se emitió porque ahí quedó al descubierto, güey. Después de eso ya dejaron de emitir los audios. Se emitieron más los debates las charlas, en el on-board, ahí en la casa, en la cocina, como se suele decir, lo que se está diciendo. ¿Cómo se llama ella? Porque, ¿saben qué? Nancy Fernández. Nancy Fernández, si continúa así, ella tiene que ser directora de árbitro o tiene que ser árbitro en vez de Juan Gabriel Benítez, que realmente es un papelonero de Juan Gabriel Benítez. Ayer otra vez cada jugada le llamaban en el VAR y él no tenía la suficiente personalidad para decirle fue gol y dejate de joder. Pero como él se mandó antes de ayer una horrible, la de Tacuara Cardoso y compañía, y de hecho ya muchas veces cometió muchos errores en el fútbol paraguayo. Yo no sé cuándo más va a cambiar Juan Gabriel. Juan López es otro. Juan López cuando va a dirigir, uno se agarra de la cabeza. Y lastimosamente, Juan Gabriel Benítez, ayer tuvieron que ir al VAR en cada jugada. ¿Y qué hace eso? La gente en un momento, y no lo estoy diciendo yo nomás, la gente pierde la paciencia y hasta los propios jugadores en un momento dado se acercaron todos abriéndole los brazos y diciéndole, profe, ¿qué es lo que estamos esperando? Vamos a jugar. Porque eran jugadas obvias, o sea, se fue de un extremo a otro. Yo les vuelvo a repetir, si van a hacer esto por las críticas del periodismo o por la crítica de la gente, van a patear contra su olla. Porque es peor lo que están haciendo. Es peor. Parecen criaturas lo de la dirección de árbitros. Porque a una criatura vos le decís, no, haga esto, hace esto, y agarra y hace exactamente lo extremo a lo que vos le estás pidiendo. No se puede estar revisando cada jugada de gol o cada jugada polémica en el VAR. O si no, vamos a poner un robot como Juan Gabriel Benítez de la misma estatura, o vamos a poner, no sé, vamos a hacer una inteligencia artificial y que el VAR nomás ya dirija. Porque ayer fue vergonzoso, muchachos. Yo quiero que ustedes hablen, no quiero que se quede nomás mi discurso, porque a lo mejor yo soy del discurso muy virulento, me expreso muy fuerte, pero a mí me enerva, sinceramente. Ayer ya en la transmisión lo dije y vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que está buscando la dirección de árbitros?
¿Qué es lo que Juan Gabriel Benítez? Juan Gabriel Benítez tiene que ser desprogramado por lo menos 5 fechas. Porque si no va a haber una impunidad en el arbitraje paraguayo. Y no se trata de Libertad, no se trata de club, vuelvo a insistir, si le hacían a cualquier club, yo igual iba a decir lo mismo, porque acá tenemos que mejorar nuestro fútbol. Y gusto ni la llanda del campeonato Coanga. Está dando gusto en nuestro campeonato. La gente está yendo a la cancha. Tuvimos 2 fechas pegadas una a otra y tuvimos goles buenos. Tuvimos desplazamientos físicos que insospechados. Federico estaba diciendo 2 fechas y parece que el campeonato está a mitad de camino. Eso hace mucho no veíamos. Entonces vamos a cuidar el producto. Aparte luego ya que mandan estos horarios así medio raros, ¿verdad? Como para matar el fútbol, para que la gente no vaya a la cancha. Ahora van a entrar con esta argelería de que el árbitro tenga que estar revisando cada jugada bárpico, cada jugada gol. Un gol obvio era. Un gol obvio. Mi hija de 13 años, que lastimosamente parece que le gusta el arbitraje, me preguntó la otra vez, ¿cómo es el árbitro? ¿Le está gustando el arbitraje? Yo no sé qué decirle, no le puedo decir nada todavía porque tiene 13 años. Espero que no sea árbitra ni asistente, que no se le ocurra, pero parece que le gusta. Entonces, mi hija de 13 años ayer, estando si estaba en la cancha ella, me iba a preguntar, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué te están revisando cada jugada? ¿O yo estoy loco o qué es lo que pasa, Chun, Federico, Fabio, Ariel? No, ayer fue más feo todavía porque los 2 goles fueron casi seguidos. Pero ya pasó en el primer partido. ¿Eh? Pasó la misma cosa en el primer partido. Entonces hay un trauma. Entonces hay una orden. Mano de Tacuara Caroso. Espera, con tanto se lo detalle, porque yo sinceramente... Yo creo que esto... 2 de mayo trinidense ya hubo... Ya. Claro, revisaron al pedo una jugada que estaba muy bien... entonces hay una orden. Dejó secuela, claro. Se van de un extremo a otro. Están con temor porque metieron la pata. Pero si son cagones, que se vayan del fútbol, hermano, esto no es para gente que titubea. Están todos atemorizados. No, pero ayer en el segundo gol no podemos revisar la jugada del primer gol de Cerro. La jugada no, ¿qué es lo que te estoy diciendo que ya en el primer gol de Cerro que te dije? Sí. O sea, y yo te dije lo de 2 de mayo. No, pero ahí fue que ¿quién cortaba si fueron 11 minutos de descuento? ¿Vos crees que 11 minutos de descuento es normal? Ayer el Cerro Sol del primer tiempo tuvimos 10 minutos de descuento. Pero eso suele ser una orden y no te percataste cagada, entonces pero claro, fue ayer lo que se la orden vamos a revisar todo, aunque yo espero que porque yo claro, por eso yo fantasma, no, pero para decirle más a Dani el tema. ¿Sí? Para Arzamendi la pelota se la toca a su compañero, centro, rechaza al hombre de Ameliano, roba Carrascal, le da el pase limpio a Piridamota marca un golazo, la para Barreto, se la toca a el que era de Guaraní, Alejandro Zamudio tira al centro, habilitadísimo porque estaban los 2 centrales de Cerro cerca de Jan, rechaza a Morel, viene de atrás Maíz, mete el gol. Eran 2 jugadas que nos mirábamos, que está revisando. La primera, increíble porque incluso la TV fue hasta el inicio a la derecha de la jugada. Decíamos, bueno, una falta tipo aquel Paraguay-Argentina, ¿te acuerdas? Totalmente. Porque Ameliano protestó una supuesta falta contra Vera. Supongamos que haya sido. Ayer nos pasamos explicando lo de la inmediatez. O sea, hablando de ir de un extremo a otro. Yo estoy con la tesitura cuando Bruno citó el tema del ejemplo del niño. No es solamente el niño. Ocurre en los colegios, en los trabajos. ¿Viste cuando vos... desde la buena, no para arruinarle, desde la buena intención le decía a Ariel, ¿sabes qué? Estás haciendo demasiado esto, trata de disminuir un poco. Y al día siguiente Ariel ya va al extremo y ya no habla luego. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, ¿sabes qué? Yo como crítico, ocurrió ayer perfecto, pero córtenla con la de ayer. Volvamos ya a una normalidad. ¿Por qué? Porque también pueden decir ellos, espera, nos mataron porque no nos fuimos al bar. Entonces nos vamos a tomar... Pero ningún extremo es bueno. Ayer ocurrió, repito, el segundo tiempo en el Río Parapití, 11 de adición.
Primer tiempo en Villaliza, 10 de adición. Entonces, una directriz. En el Bruno, segundo es gol una de directriz, nos miramos pero con están Fabio. equivocados. ¿Por qué? Pero no aceptan el gol nomás su de... error. No, pero el árbitro esta es que la fue ahí. aceptación. O sea, No, ¿sabes qué? pero está mal. Bueno, ya sé, pero ¿sabes lo que Mario pasa? Díaz. Ya, después de esto, capaz Ariel, que fue de un extremo a otro, ya mañana va a entrar en un sentido como de, bueno, voy a encontrar el término medio. Yo espero que en la tercera fecha encontremos ese término medio. O sea, Bueno, si pero ¿qué hay es una mejor, jugada Dani? donde todo el ¿Qué mundo es le hace mejor? un corralito, ¿Qué es mejor? anda a revisar. ¿Sancionar al que cometió el grave error? ¿O cambiar y mantener al que cometió? Porque yo creo que todos sabemos cuando nos equivocamos, ¿no? Claro. ¿Vos sabés cuándo te equivocas? Claro. Pero Y yo creo que cambiar totalmente y dejar sin efecto lo que fue la mano de Tacuara, me parece que sería pero un muy mal manejo. Pero ayer Gerardo mismo informaba al final que decía que él manejaba que iban a ser la frenados. info que los dos, porque Romero también estuvo Sí. en el mismo. Yo, por ejemplo, Sí, pero de lo que completar la información que que Blas manda- Romero y Juan Gabriel Benítez van a ser desprogramados. Pero yo no Y está sé, bien. bueno, está, Y está bien. pero a Juan Gabriel le tienen que dar más partidos. Y permitime Sí, decirte algo. yo estoy de acuerdo con Cuando- eso, pero cuando- también te quiero decir, Bruno, que ayer para mí el menos responsable es Juan Gabriel. Porque él no puede reanudar No, cuando es- desde el VAR le dice no No reanudes. es tanto así, porque ¿sabe qué le puede decir él ¿Qué? inmediatamente? Yo veo esto y es gol. No, puede hacer eso. ¡Ah! No. Llega a hacer eso y después le dicen, che, acá pillamos que había. ¿Sabe qué? Ahí sí tiene que Ayer estábamos hablando Era de... obvio. ¿Pero qué le criticamos a Juan Gabriel y a Blas Romero? Ayer estábamos hablando de Wilmer Roldán. Claro, pero Que le después dicen, de no, ver. Yo vi todo, yo vi ¿Cuál? todo. No, pero Yo ¿cuál vi es el todo. trabajo? ¿Cuál es el A no trabajo ser que que más Juan se Gabriel cuestionó? tenga una crisis de inseguridad, porque no había offside, no había falta, no había mano, no había nada. ¿Qué estaban revisando? ¿Cuál era el diálogo de arriba? Eso es lo que yo le pregunto a Pero Federico. tardó O mucho sea, tiempo, ¿eh? Claro, porque Claro. espera, Fabio quiere hablar, parece un perrito que está ladrando. Yo No, lo que no, quiero. no, así no. No, es que Federico es exuberante su voz, la mía también. Yo quiero decir nomás lo siguiente. ¿En qué cabeza entra que cuando es una jugada muy obvia, te llame Guaú el VAR? Vos tenés la personalidad, vos decís que siga. Fue gol lícito, dale, juguemos, dale. rápido. Justo La al árbitro primera que viene fecha, de... la Dani, primera el fecha. punto Sí. es que estaban revisando 3 o 4 minutos. Y sí, Porque por ponerle como decir que, bueno, le decía, a ver, ¿qué es? Espera, acá estamos viendo. ¿Y qué están viendo? ¿Qué vieron 4 minutos si no había nada? No había nada para apuntar. ¿Sabes qué? Porque si a vos te dicen. Para que hable Fabio. ¿Sabes por qué? qué? Un ratito, Fabio. ¿Sabes qué? Hay un nuevo síndrome. Síndrome Juan Gabriel se llama. Porque en la primera fecha alabamos, dijimos, esto no es personal, no es ad hominem, no es contra la persona, estamos hablando de el arbitraje del fútbol paraguayo. Dijimos, primera fecha, espectacular, revisiones rápidas, resoluciones rápidas, qué bien está arrancando el arbitraje. Mira que Juan Gabriel pitó el penal para Olimpia contra el Sol. Rápido fue. Rápido. Sí, pero... dejó también. Con la polémica, no, sí, polémica, ¿verdad? pero Está entra en la bien, categoría pero, polémica, ¿verdad? Por eso. Entra en una categoría... Sí. O sea, Juan Gabriel tuvo 3 fechas donde... No, por eso te digo, bueno, pero estábamos alabando, compañeros, que hubo prontitud, que había seguridad, firmeza, que Blas Romero se fue, miró Blas Romero, Sí. bueno, miró el monitor en 5 segundos, sí, ya está, pum, 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 parecía fútbol europeo, estábamos todos felices. Segunda fecha la cagaron otra vez. Y en esta ahora comenzaron horrible, porque están haciendo algo que no se puede, se van a reír de nosotros en todo el mundo, porque van a decir, el campeonato del VAR se va a llamar campeonato VAR por síndrome de Juan Gabriel, así como había el síndrome Hulofsson, en realidad le llamaban Estocolmo, bueno, va a haber síndrome Juan Gabriel. Yo no creo que esto vuelva a pasar en la tercera fecha. No, Espero por que el eso. fin de semana Yo- no sea así, porque Yo si lo no de va a ser- ayer quiero tomar como el berrinche del niño, del castigado, del enojado, pero que en algún momento tiene que entrar en sus cabales. Porque o si no, sí, nos vamos a convertir en que nadie va a celebrar un gol. Porque hasta, o sea, quieras o no, el VAR vino a sacarnos un poco de esa emoción. Y lo de ayer parecía la primera etapa del VAR cuando entró al fútbol. Porque ahí sí era gol y todo el mundo quería esperar.
Pero ayer Lo que eran pasa es que ayer revisiones- teníamos tanta seguridad que hasta completamos los comentarios mientras revisaban. Claro, porque hay veces que nosotros Porque cuando hay veces que empezamos a nos quedamos comentar, callados. vos Lo mismo en tu traigo- relato decís, claro. van a chequear. Sí. Yo comenté Pero- como él comentó como gol, yo comenté como gol. Claro. No fue la otra vez como Sí, porque para nosotros porque era no había obvio. nada. Nosotros No fue dijimos- no fue como el Turbe Cecilio, los pases que nos quedamos callados, porque ahí dependía de la vara, ¿verdad? Yo me acuerdo de Dani, yo le pregunté a Fabio, ¿qué tal Juan Rubén López? Le dije. Y dijo, muy bien, muy rápido en la revisión. Y Dani dijo, parece que este campeonato arrancó con esa línea de revisar rápido. Yo compartí porque es lo que vos estás diciendo. Arrancó con revisión rápida, agilizar el fútbol, hasta Tuyucuá, Libertad Luqueño. Porque Juan Rubén López es nacional, el que suele tardar 6 minutos para revisar una patada, rápidamente sentenció lo que vio en el VAR o lo que le dictaba el VAR. Déjeme, que hable Fabio y que hable Ariel, por favor, Edgar, te pido, déjenle hablar Chuni y Federico, yo también me callo, yo me callo Con también. Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud. Cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Es momento de volver a llenar. Volvió las gradas, donde cada partido es una nueva oportunidad de soñar. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Danilo Santa Cruz, atención por favor, muchachos, no quiero decir porque vos sabés que Dieguito Ancho Perfil nos copia ahora. Tenemos la grabación inclusive. Sí, ahora ya dice, atención, Twitty 1, 2. Vos sabés que nos tomaban el pelo, será. Ayer. Y tenemos no, antes de ayer no. Y tenemos que dedicarle un pequeño bloque al final. Sí, vamos a dedicarle, pero viernes. escuchando la grabación te das cuenta. Hoy lo van a trabajar. Entonces no es copiar. Ayer yo le llegué y le No, dije, pero ¿sabes qué hacían? Eso se llama... No es emular, ¿cómo se llama? ¿Parodiar? Parodiar, gracias Federico. Claro, estaban parodiándonos, Claro. ¿verdad? Pero era por un viroreí así, ¿verdad? Pero algo no recuerdo de qué. Vos tenés hoy, 30 segundos nomás tira. A ver, mirame la voz. Exclusiva. A ver, por favor, atentos. Sí, Vero 1, Vero 2, Vero 3. Todos listos. Fuentes de sopa paraguaya. Por fuente lo no es Claro. porción, que no te vengan ahora con porción ahora. No. Sí. En este caso, la fuente es la fuente. En Mi este caso, fuente sí. es tu fuente. Sí. La fuente no es un informante, la fuente es la fuente. Estamos buscando la sopa paraguaya más rica del Paraguay e incluso de zona de influenza. Digo influencia, en realidad no influenza. No va a contagiar. No le llame a la influenza ahora, no. Porque si ya hay, tenemos COVID, sí. ya tenemos dengue. Si en Posadas hay una sopa paraguaya más rica que la que se hace en Paraguay y va a ser la ganadora. Si en Clorinda hay una, Tiene si en que Foz del cruzar la Iguazú, frontera y sí, llegar puede hasta ser aquí. internacional. No sé que en Uruguay vende ahora chipacito. Atenden a vos, nos tiraban por esta perlita. ¿Verdad? Van a hacer un concurso internacional de sopa paraguaya. Creo que para el mes de marzo están poniendo fecha, pero creo que eso se va a ir alargando. Porque van a pastelear, pues eso van a alargar un poquito, más mayo, pues va a ser al final. Acuérdense, no va a ser en marzo inmediatamente. Pero qué lindo, interesante está lo de Dieguito Leti. Choco está de vacaciones. Sí. Van a hacer un concurso para que la gente les envíe sopa. Y ellos van a catar. Qué lindo. No, en serio, ese es su concurso. Qué bárbaro. No, pero escúchame. Qué que se esfuerzo. le envíe la sopa paraguaya. Entonces ellos van a probar y después se le va a dar un premio. Dice que el premio va a ser un reconocimiento, pero que están buscando ahora supuestamente un premio especial.
Un sponsor. No, qué bárbaro, che. No entienden nada de esa gente. Qué barbaridad. Bueno, volviendo, Fabio, Ariel, ¿cuál es la postura de ustedes, muchachos? Y después tengo un anticipo en serio. La misma que vos. En mi caso, la misma No, pero, que vos. La misma que vos la postura. O la percepción del caso. Que impactó fuerte dentro del seno del departamento del árbitro. Y lo que ocurrió ante el partido, en el primer partido y en el segundo partido de Cerro Ameliano, evidentemente, habla de algunas indicaciones o directrices que vino de arriba. Lo cual nos permite inducir que realmente aceptan la equivocación, ¿verdad? Porque si hubo un cambio, un giro radical, de, no sé, 90 grados, 180, 180, ¿verdad? 180 grados, se comenzó... 360 se comenzó de una manera y al siguiente partido se cambió radicalmente, es porque realmente... Pero vos tuviste en 2 de mayo sin sí. Y eso te digo, o sea, yo relaté el gol. Entonces ya pasó la misma... Ya pasó, ya se... Pero se y el gol era exagerando. obvio, por ejemplo. Para mí era obvio. Yo le dije a Fabio, ¿pero qué cobró este? ¿Dónde el- va a haber offside acá? Le digo. En línea de campo cobró offside. Y no, pa, ya es diferente. Por eso, es un poco Porque diferente. si tu asistente te levanta el banderín, pues vos tenés que... No, claro, pero... eso. pero ¿sabes Es que ¿sabes está qué? muy solamente el árbitro con personalidad le va a decir, baja el banderín. No, ¿sabes por qué? Pasó ayer también en Villaliza, en el gol anulado, el que se durmió Enzo. Esa. Porque ¿Sabes además... que Enzo se queda dormido. sobre la derecha, se queda Claro. parado y le habilitó a... Claro, no, porque Vera el que pica por derecha y le tira el centro para que Zamudio defina. Y Enzo quedó dormido, pero... Y Nancy levanta la bandera. Yo te digo, si no había ese escándalo en Tuyucuá, esa Juan 30 segundos resolvían. Y rápido le decía a Fernando López, a Juan Gabriel, juegue. 3 minutos se tardaron. ¿Por qué? El guay, si nosotros, por querer jugar rápido, y después se demuestra que inhabilitamos un gol válido. Ayer, tanto en el Río Parapití como en el Yani, estaban con un miedo para que vuelva a ocurrir. Por eso yo espero, porque viste que siempre decimos, no, es mejor que se tarde a que se cometa una injusticia. Pero ayer llevaron al extremo. Eso es cuando la jugada es gris, es Claro. entre blanco. Ya sé, pero ayer llegaron, por eso te digo esto, lo del berrinche. ¿Alguna duda? Claro. Yo si la calle está vacía, cruzo la calle. No, pero vos leíste el... No le dejan hablar. Lo que pasa es que Ariel le hizo corta, fue su turno y él dijo, pienso lo mismo que vos. Claro, pero, y bueno, ya te dijo Marín, ya no pero esa es la Universidad conclusión. Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El fútbol es pasión y el cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades en Luque, Aregua e Itagua. El cacique sí te conviene. En Petrosur carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, Fabio, por favor. Yo tengo un pensamiento muy negativo con respecto a lo que va a pasar en el futuro con el arbitraje, porque para mí hay un antes y un después con lo que pasó el miércoles. Hay un antes y un después con lo que pasó el miércoles. Para mí, esto va a continuar, porque los árbitros van a estar condicionados. Están cagados en realidad porque tienen miedo de volver a meter la pata. Fue lo que se vio ayer y me parece que en las próximas fechas vamos a tener también ese inconveniente. Por más que la jugada sea limpia como un manantial. Los árbitros después de
ese escandaloso error de Juan Gabriel Benítez, que espero Ever Aquino lo deje en el freezer, como dice Bruno, esperando que eso ocurra, porque tiene que pasar eso. Imagínense ustedes lo que va a pasar con los otros Juan árbitros. Gabriel Benítez, Fabio, ya tuvo en la cancha de Libertad un suceso, un Libertad Sol de América, ¿vos te acordás? Una mano clarita que era penal para Sol. Sí. ¿Te acuerdas? No, pero fue Méndez, creo que fue ese. ¿No fue Juan Gabriel? No, pudo haber sido que estando en el VAR. Atención con esta información importante. Ahora estoy viendo. Paranaense, Impacto Deportivo dice, Paranaense envió una oferta que cumple las expectativas que tiene San Lorenzo por Adam Vareiro. Sí. El delantero pidió que la consideren dado que pretende dar un salto económico. La propuesta es adquirir un alto porcentaje de la ficha del goleador Germán García Groba, colega argentino que está informando esto. Repito, Paranaense envió una oferta que cumple las expectativas que tiene San Lorenzo por Adam Vareiro. El jugador pide también salir, porque ya habían enviado una propuesta anterior. San Lorenzo, por ejemplo, Bruno, no puede hacer jugar a ni una de las incorporaciones porque está inhibido por una deuda. Y con este dinero piensa levantar la deuda y que puedan jugar sus jugadores. Ese es el tema también que forzaría que vaya Adam Vareiro a Paranaense. Bueno, Fabio. Y espero que sea lo correcto, repito, imagínense ustedes, una vez suspendido o castigado Juan Gabriel Benítez, ¿cómo va a estar el resto de los árbitros? Porque es la prueba fiel lo que pasó ayer. Fernando López se llevó toda la presión en el VAR porque un día antes, el mismo que estaba arbitrando el partido de ayer estaba en el VAR y recibió todo tipo de críticas con justicia, ¿verdad? Entonces ayer el pobre Fernando López dijo, no, déjame chequear toda la jugada, por más que sea absurda la revisión, no quisieron volver a meter la pata, por eso hicieron eso. Y a mí me parece que, lamentablemente para nuestro arbitraje, a partir de lo que pasó el miércoles, esto va a tener repercusiones en otros arbitrajes. Espero que me equivoque muy grande, pero están condicionados. Con todo esto que pasó, a partir de ahora los árbitros están muy condicionados, autopresionados para lo que se viene, porque el campeonato va a ser duro y va a haber polémicas en cada fecha. Entonces, no tenemos árbitros con mucha personalidad. Y todo esto que pasó va a dejar huellas. Y repito, Ever, ponete las pilas, sacalo a Juan Gabriel Benítez. Es más, pensé que lo iba a sacar. No, desprogramar no es sacar. No estamos pidiendo que le saquen luego del arbitraje. Y sí, sacarlo para estas fechas. Desprogramarle para que se enfríe un poco. Separarlo un poquito, dejarlo ahí tranquilo. Porque, a ver, todos cometemos errores. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Yo creo, pero hay que saber absorber los errores y aprender de los errores. Y corregir tus errores. Y concentrarte más en todo caso. Yo cometí un error la otra vez, una cosa que en mi vida me pasó del relator, que dije gol de Olimpia cuando el gol era de Nacional. No me di cuenta, hasta que Chu me empujó. Pero y después le pedí disculpas al presidente Nacional, le llamé, le dije, presidente, discúlpame por favor, te pido, en nombre de todo el Club Nacional, de la masa societaria del Club Nacional, yo cometí un error encima en la cancha del señor Erico. O Mañambá Cereje. Se dio la vuelta y me miraron. Dijeron, este está loco. Enloqueció Bruno y está ahí. Y bueno, y dije, mil disculpas, por favor, me equivoqué. No sé qué me pasó. O sea, que tengo el karma de Olimpia, que soy olimpista, que sé más que la Olimpia, que soy más olimpista que Osvaldo. No sé por qué se ríen acá. Bueno, entra de Garilla. Vení a Bristol y aprovecha la semana de TV y celulares con descuentos increíbles y sin entrega inicial. Además, participás de la promo 2.000 millones en premios. Celular Samsung A04, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 099167000. Llámanos al 519-4000 o compra online ingresando a www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si querés ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjeta y billeteras y ahora también cobra con QR. Alias el link de pago. Adherite hoy a la red de Dinelco y hazlo diferente. Hay algo sobre Eddie Howe y el jugador paraguayo Miguel Almirón, no sé la traducción, si puedes ver, Chum, por favor. Vamos a este anticipo. Ojalá
lo pueda confirmar, para que ya no haya demasiadas vueltas y vueltas y vueltas. Levántame hoy acá. Y ya los muchachos en redes van tirando que ahora piensa renunciar, atiendan muy bien. Les doy ya una mano. A pesar. Les doy una mano. Les doy una ayuda. El frío caliente que me pidió la otra vez Ariel. Me tocó leer el libro porque la historia es espectacular. Es increíble. Y el libro es muy, muy fuerte. ¿Y cómo no? Esta es la tercera película y es la mejor de todas. Y la otra me comentaban que uno de los... ¿qué apellido era que tenía? Uno de los sobrevivientes, debido al acoso que sufrió en Uruguay, está viviendo aquí hace varios años. ¿En serio? Casado con una paraguaya, sí. Mira vos. Tiene pareja paraguaya. No me acuerdo el apellido, pero un apellido medio tradicional vasco. Vive hace bastante tiempo acá. Voy a buscar un poco. La misma persona se está escuchando que me envíe, y él está viviendo hace mucho tiempo. No aquí es en uno de estos de Asunción. Chegaray, algo, creo que así era el Más o menos apellido. así, medio bajo. No, es más. Vi la otra vez algo, viste que uno de los actores principales, el chiquilín, el que tenía la cara más finita, la nariz un poco prominente, ¿verdad? Le hizo la entrevista a quien él encarnó en la película, y fue extraordinaria porque era una entrevista del actor con el verdadero hombre que pasó eso. Y después nosotros nos preguntamos la garra charrúa, porque esto ellos vivieron en carne propia, porque transmitían en radio cuando eso, en 1972. ¿Vos sabés lo que es estar en los Andes? Porque eran 40 viajeros y 5 tripulantes, y 17 nomás sobrevivieron. Pero tuvieron más de 60 días en la cordillera de los Andes. Sabela, la película, gracias a Darío y a Cristian Mareco. Sabela. No solo eso, escuchar por radio que dicen terminó la etapa de búsqueda. Sí, bueno, no vayas a spoilear, pero ahí un poco entendés el gen uruguayo, el temple que tienen los uruguayos, porque esto pues la población de la década del 70, esto lo siguió, ¿verdad? Y cómo vos después vas a rendirte ante una situación. A veces decimos, vos mirás esta película así, pero mi problema porque tan estúpido había sido, decimos. Qué estúpido que somos, porque nos quejamos hay gente que se queja por el calor y eso. Y yo le invito a que vean la película, porque es real, basado en un hecho real. Vos sabés lo que es más de 60 días sin saber qué va a pasar de tu vida. Hay una frase que a mí me encantó. Y viendo a tu compañero morir día tras día, ¿verdad? 71 días en total fue. Y sin comida. Dice, no, y después nos vamos a contar cómo, dejémoslo ahí. Sí. Pero a mí me quedó una frase, porque hay muchas frases de vida. Cuando cayó recién el avión, dijo, este lugar es inhabitable. Somos nosotros los que estamos equivocados acá en la cordillera. Nosotros no somos de acá. Y eso te enseña el poder, la fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Lo grande que es la naturaleza. Porque ahí no puede ir a vivir un ser humano. Imposible. Bueno. Vamos a hacer una bizarra. Dame 10 menciones y tiramos, porque él renuncia en puerta, está pensando en renunciar fuerte, es lo de Olimpia. Compra en grande y ahorra en grande. En Arete, todos los fines de semana tenemos descuentos en productos seleccionados para vos. Además, los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Así lleva más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.ar
arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen, con descuentos de hasta el 30% en Farmacias Catedral, con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria, en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. El Central al final parece que Patiño puede, a Olimpia. No, hay que lo renunciar. ¿Cómo que se va? Y ahora vamos a contar. Y Juan Espínola podría ir a Brasil. Y ya contamos también lo de Danilo Santa Cruz, que podría cerrar con Tacuárembó. Mira que un jugador muy técnico que da muy buenos pases, interesantísimo va a ser para... No hizo mala campaña en Colombia. Él estuvo cuarto finalista de Copa Libertadores. Con Camacho y compañía, sí. El equipo que jugó con Boca. Sí, sí. El que Unión... Este es el ex Nacional. Sí. Era nuevo. Danilo sale de Libertad, estaba muy bien. Después tuvo la lesión en la rodilla. Nacional... Él estuvo con Chiqui. Estuvo para venir a un club de aquí que no arregló sobre la hora. Y después se fue a Colombia y anduvo bien. Sí. Jugó como titular. Y en medio tuvo el problema con lo de Central. Claro. Ahí está. Rosario Central. La firma virtual, que hace poco lo vi en un shopping, estaba con... ¿Se acuerdan de Richard Franco? Sí. Claro. El volante, estaban estuvo en Brasil, con sus parejas y cenando los dos juntos. Estaban... Sí. Danilo que andaba por acá hace poco. Un saludo al querido Jimmy Acuña, siempre muy atento, me envía un póster de Mateo Gamarra. Tengo un nuevo trabajo para Jimmy. Ah, bueno. Ahora le voy a enseñar. Dale. Atención, señores, vamos. La C bullying. No, jamás. Lo que vos le hacía a Ariel hasta hace 3-4 años. Una historia que es conocida por el mundo entero, le dijiste, él quería hablar de la película, le dijiste, no vaya a spoilear. Y todos saben cómo terminó la película. No, ya sé, pero es una historia. Es una historia muy conocida. ¿Cómo dijiste? En esta semana se vuelve a cargar la tinta con lo del técnico, ¿verdad? No le vas a decir nada. ¿Qué pasó? No, acá me están diciendo que hay un comisario Chuma, que se llama. Ah, no, me llamaron ahí en Mingaguazú, dicen que había una persona que... No, de los chinos rojos, dice que... Una comisaría falsa era, ¿verdad? No, y es más, de hecho Caló lo hizo una caricatura mía fantástica, ¿verdad? Como... Ahí, me mandaron ahí los muchachos. No, en serio, claro. Daniel Chun, el comisario. Bruno tampoco, Dani dijo gran cosa, dijo dirigencia y no. ¿Verdad? No, Caló, Caló, nuestro Chun será comisario falso, ñante. No que la Chun de comisario. No, y dicen que ya hay... Dicen que ya hay orden de captura. No, terrible va a ser. No. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama?
Que es del norte. No. De Centroamérica. Ah, el Bukele. No, ese ¿Quién? Centroamérica. Centroamérica, el que fue el terrible dictador. ¿De Panamá? ¿Cómo? Es ¿Quién? que Noriega. No, el más fuerte fue de... Caramillo, algo así era su apellido. De Dominicana, que lo odian todos, que lo mataron en la calle. ¿No era de Panamá el que el No, Estados Unidos ese es Noriega. No, es Noriega. Hay uno que era muy sangriento. Sí, nosotros tuvimos... Algo así creo que algo de Jaramillo, algo así. Vos sabés que... Porque no es Somoza, el que acá yo llegué a leer un libro de él, y cómo no me viene, qué pena que No, vos sabés que yo tuve tengo tanta información en mi cabeza. No, Trujillo. Pero yo estuve en un paseo en Puerto Príncipe, en la capital. Y Santo Domingo. Claro, por eso. La capital, y nuestro guía era como toda la gente, anti-trujillista, y todo lo que contaba era la bronca que él tenía cuando andaba lo mataron en plena calle. Pero dice que era un terrible Trujillo, dictador de los más sanguinarios que Sanguinario. hubo en la historia de América Latina. Trujillo, sí. Bueno, me dicen que don Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia, estaría pensando en no continuar como dirigente por ahora del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y no es menor, porque él es vicepresidente, él ya estuvo creo que él lleva como 10 años activo en comisión directiva, ocupando cargos importantes. Trovato Brunote. No estuvo antes ya él. Creo que él ya estuvo antes de Trovato inclusive. ¿Sería con? No. Y antes de Trovato estuvo Carísimo Neto. Pero yo no lo recuerdo. No. O sea, yo lo recuerdo por lo menos mediáticamente como el tesorero de Trovato en su primera época, y luego fue vice de Brunote. Claro. Fue escalando, ¿verdad? Exacto. Por eso siempre decían... Pero igual fue siempre influyente, inclusive sin ser dirigente oficial del Olimpia. Es más, en esa época se lo relacionaba más con su actividad privada. ¿Viste cuando se dice, por ejemplo, cuando en Cerro se hablaba de Carrizosa, lo primero que viene a la mente es su actividad privada? Bueno, va a militar también en el club. Pero además, al ser lengua picante y con declaraciones fuertes, a veces siempre deja título impactante. Es que no se guarda nada. Sí. Está don Pedro Balota, me confirma. Don Pedro, ¿me estás escuchando? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Estoy escuchando, Bruno, le estoy escuchando a todos, y un placer saludarles. Mi respeto para todos y por supuesto para la Gracias gran por audiencia. atendernos, don Pedro. Gracias por atendernos, porque queremos ser muy puntillosos con respecto a temas de informaciones así importantes que tienen que ver con Olimpia, con los clubes, con cargos, con dirigentes, jugadores. Es nuestro trabajo ser un poco, hacer con rigor el tema, y quiero ir directo al grano. Don Pedro, la información que recibí es que vos estás pensando en no continuar por ahora en la dirigencia del Club Olimpia. ¿Eso es correcto? Es correcto, Bruno. Yo creo que muchos años, no solamente desde el 2014, sino que ya anteriormente estuve en varias comisiones, inclusive estuve trabajando de cerca con espérame que te voy a decir, antes de Marcelo, que estuvo presidente con Carísimo. No, antes del MAS, de Recanate, del MAS. Del MAS. Y después estuve con varias subcomisiones en otras directivas anteriormente, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo? Y me Pedro? tocó estar en momentos bastante difíciles. Ustedes se acuerdan cuando decía yo en aquel entonces que se había freír empanada para conseguir plata para poder sacar al Olimpia del estado en el que estaba. No sé si ustedes se acuerdan de esa época que tuvimos
con una deuda importante, y no solamente con una deuda importante, sino que no teníamos plantel, no teníamos nada. Inclusive los jugadores, me acuerdo, en aquel entonces no querían venir porque sabían que no tenían posibilidades de cobrar sus salarios. Fue bastante difícil ese tiempo y bueno, capeamos todo eso y bueno, de vuelta se vino el problema, porque a veces los clubes, nosotros tenemos una asociación rica y los clubes pobres. Es un contrasentido, ¿verdad? Porque el espectáculo lo hacen los clubes y no la asociación realmente la organiza. Pero una pena, y hay demasiado a veces sinsabores, aparte de los éxitos, ¿verdad? Los éxitos te llenan el alma, pero una gran parte de todo no se valoriza lo que uno hace o lo que uno pone, y de repente también es difícil porque se deja todo. Estuvimos siempre con el equipo de cerca, a pesar de que eso siempre fue una constante, viajar con el Olimpia a buscar un resultado afuera, y que siempre fue una gran parte exitosa, ¿verdad? Don Pedro, ¿esto ya le hiciste saber a Cardona? ¿Él ya sabe de tu posición? No pude hablar todavía con él, no pude hablar con él personalmente sobre este tema. Yo creo que va a llegar el momento en que tengamos que hablar. ¿Costó tomar la decisión de alejarte por ahora de la dirigencia? ¿Lo consultaste con tu familia o es un desgaste? ¿O ves que las cosas no pintan bien para el futuro? ¿O cuál es el motivo o cuáles son los motivos, don Pedro? Bueno, uno es la familia, el trabajo, la empresa, por sobre todas las cosas es un desgaste natural, ¿verdad? Entre ir y venir de cosas, ¿verdad? Porque todo absorbe, quieras o no, la familia y los amigos, ¿verdad? Ya va a mejorar, o de repente un mal resultado influye muchísimo en nuestra vida, es normal. Y creo que el futuro del Olimpia no va a ser fácil. Yo creo que ahora se logró levantar sanciones de FIFA, creo que quedan muy pocos casos, poquísimos, uno o dos, pero el Olimpia va en esta siguiente etapa, si bien en este momento la estamos pasando bien, se van a venir tiempos difíciles, porque de vuelta vamos a tener un plantel costoso, de vuelta vamos a tener que hacer inversiones importantes que el Olimpia necesita, y bueno, hay que trabajar, y yo creo que si lo logramos en su momento, la futura generación que venga y que se merecen, porque yo creo que todos los olimpistas hoy tienen la posibilidad de presentarse en forma individual, en grupo. Hay muchísima gente que querrían ocupar un lugar en la mesa directiva. ¿Cómo ves lo hoy tienen posibilidad de decir? ¿Cómo ves lo de Coto Nogués y lo de Marcelo Recanate? Que Coto Nogués ya aceptó la candidatura, pero quiere consenso. Recanate lo está pensando, aún no decidió. Yo creo que lo de Marcelo ya tuvo su experiencia en una época no tan fácil también. Lo de Coto sí ya pasó por varias etapas. El tema que no haya contienda es medio un absurdo, ¿verdad? Porque no podemos decir a esta altura de la vida en que o yo solo, ¿verdad? El Olimpia es grande, tiene 4 millones de simpatizantes,
Y creo que todos tienen la posibilidad de presentarse, ¿no? Eso de yo solo o que haya contienda. Ahora lo que tienen que ser que las contiendas sean siempre dentro del respeto, ¿verdad? En donde no hayan acusaciones de ninguna parte, de ningún lado, porque todos queremos el bien del Olimpia. A mí me parece que cuando más candidatos haya, va a ser mejor para el Olimpia porque va a estar vigente, ¿verdad? Y el hecho de que puedan haber una o más listas de candidatos a presidente lo va a revitalizar al Olimpia. Y no solamente el presidente, yo creo que para miembros hay mucha gente, muchísima gente que te dicen o que siempre te decían, yo quiero trabajar para el Olimpia, yo quiero estar más de cerca, quiero hacer algo, dame alguna función. Y a veces no se puede, pero este es un momento importante donde 4 años se tiene que llevar al Olimpia y cuanto más sumen va a ser mejor siempre. ¿Ve que puede haber contienda electoral entonces, don Pedro? Y puede haber, pero es la misma que sostenemos domingo a domingo, día a día con el equipo. Eso me parece natural y es de por sí en una entidad muy grande existe la posibilidad. Pero ¿qué información manejás vos? ¿Qué sabés vos de Recanate, don Pedro? Muy poco, inclusive me hablaron para llamarlo, para hablar con él. Yo creo que está embalado. Le falta el toque final. No obstante, voy a tomar contacto con él y bueno, si viene, yo creo que ¿Alguien del entorno de Recanate te llamó para que vos hables con Recanate, Sí. si entendí bien? sí, me llamaron. ¿Y está embalado, Me llamaron, dijiste? Ojo con esto que está embalado Recanate. Yo creo que está embalado, Marcelo. Epa. ¿Y vos ves con buenos ojos, don Pedro, que se presente Recanate, que vaya al oficialismo con Coto Nogués, que haya entonces la puja electoral? Pero me parece lo más sano y natural que exista una puja electoral. Yo creo que eso va a hacer bien al Olimpia. Vuelvo a decir, si el desgaste que existe normalmente en una contienda electoral en donde no hay ofensas, no hay en donde todos quieran el bien del Olimpia, es buenísimo, eso es excelente, yo aplaudo ese tipo de cosas. ¿Y qué te imaginas que No existe pues el único líder, amigo. ¿Qué te imaginas que te puede plantear Recanate? ¿Qué harías si te pide que te sumes a su barco? No creo, no, te juro que hasta el momento la decisión prácticamente está firme y yo la apoyaría de 1000 maneras, lo mismo que a Coto. Me parecen ambos candidatos muy buenos para el Olimpia. Pero es cuestión de conversar. Una vez que converse les voy a transmitir lo que pueda hablar y lo que a mí me gusta que existan una gran variedad de candidatos, no solamente a presidente, sino que miembros. Yo creo que todos tienen la posibilidad. Hay gente del interior, hay gente en Encarnación muy interesante para trabajar por el Olimpia. Ustedes vieron lo que es Encarnación cuando Olimpia está por allá. Lo mismo pasa con Ciudad del Este y todas las ciudades del país. Y yo creo que hay gente bastante interesante que pueda aportar mucho, no en el sentido económico, sino que
En todo esto se necesita mucha sapiencia y también que haya dentro de la directiva gente que puedan responder y que puedan contestar, que es un poquito lo que yo hice en su momento, ¿verdad? Don Pedro, para cerrar la nota, entonces, está confirmando, por ahora termina este mandato y no continúas como dirigente, vas a seguir apoyando al Olimpia, pero dejas la dirigencia del Club Olimpia oficialmente. Sí, yo creo que es lo mejor y también dar oportunidad a todos. Yo tengo varios grupos de WhatsApp en donde me insisten a que me presente como miembro, y qué sé yo, a veces te tienta porque este es un bicho raro, un bicho raro es el Olimpia. Te desgasta mucho, pero te gusta. Gracias, don Pedro, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos ustedes y a la gran audiencia. Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia, confirma lo que adelantamos acá. Deja la dirigencia del Club Olimpia por ahora. Exclusiva. Don Pedro, la información que recibí es que vos estás pensando en no continuar en la dirigencia del Club Olimpia. ¿Eso es correcto? Es correcto, Bruno. Yo creo que muchos años, no solamente desde el 2014, sino que ya anteriormente estuve en varias comisiones. Me tocó estar en momentos bastante difíciles. Hay demasiado a veces sinsabores, aparte de los éxitos, ¿verdad? Una gran parte de todo no se valoriza lo que uno hace o lo que uno pone. Y de repente también es difícil. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Muy bien, tenemos demasiadas noticias. Juan Patiño está para volver a Olimpia. Juan Espínola, el arquero, va a pedir hablar con el presidente del Olimpia. Tiene una propuesta concreta para ir al fútbol brasileño. Ya hablamos de Cerro Porteño, cuestión futbolística. Bastante interesante la conferencia de prensa de Bernay ayer, muy claro el técnico de Cerro Porteño. Ya vamos a hablar de la gran victoria azulgrana. ¿Cómo comienza el campeonato mañana? Bueno, tenemos muchísimas noticias que compartir todavía, así que lo de Jürgen Klopp, que hoy sacudió el mundo del fútbol internacional, va a dejar el Liverpool a fin de temporada. ¿Y cuáles son los motivos? Ahí es donde tenemos que pensar un poco y explicar qué es lo que dijo Jürgen Klopp. Vamos con Edgar y seguimos. Combatamos al dengue juntos. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Eddie Howe, ahora tengo la transcripción acá, está en el digital de Deportes de ABC. Eddie Howe sobre Miguel Almirón, que dijo: estoy desesperado por retenerlo. O la traducción, ¿por qué pones tu cara? No, sí. O sea, está bien. Pero viste que no, o sea, suena que el tipo realmente demasiado quiere... ¿Y cómo? No, pero es cierto. O sea que por eso estaba escuchando porque hoy habló más de media hora con la gente de Newcastle y fue la segunda pregunta que le hicieron. Porque primero le preguntaron por Trippier. ¿Y qué dijo de Trippier? ¿No se va? Y también, o sea, lo que pasa es que viste que él está en una situación incómoda. Él es el técnico, pero no es el que tiene la palabra final. Y después dice, sí, el jugador que está al 100% acá.
Bayer también lo quiere. Yo le quiero. Entonces algo que no está en mis manos. Y arregló seguido el periodista le pregunté, hablando de rumores y también de gente que se puede ir, ¿qué nos puede decir sobre Miguel Almirón y Arabia Saudita? Y dice justamente lo que mencionas, pero dice, ha habido mucho ruido y mucha especulación sobre su futuro, pero claro que como su técnico estoy desesperado para retenerlo. Fue una parte integral desde que yo estoy en el club, ya sea anotando goles como en la temporada pasada, o su disciplina y su ética laboral y profesionalismo en esta temporada. Su contribución ha sido inmensa. Ha habido mucho ruido en el club y lo que espero es que podamos retenerlo y que se cierre la ventana rápidamente. Muy bien. Eso fue lo que dijo. Y recordemos que la ventana se cierra el 1 de febrero. Perfecto. Esto es una entrevista en inglés que vos escuchaste ahora y estás contando del Newcastle TV Sí, del Newcastle TV. Él habló en el marco de la previa de la cuarta ronda de la FA Cup que van a jugar mañana contra el Fulham. Entonces ellos dan una conferencia o dan una entrevista. En ese mismo tenor habló Jürgen Klopp con Liverpool TV durante media hora. Y bueno, dio la información que vos mencionabas. Noticia bomba. Sí. Vamos a ampliar después en el bloque internacional. Pero, deja Liverpool. Si yo te hacía ese guiño, Bruno, porque vos lees... Él llegó en el 2015, ¿verdad? Sí, octubre del 2015, cuando Liverpool era un equipo de media tabla, era un equipo sin solución, sin salvación. Pero para cerrar la otra e irnos a lo del alemán, ¿viste? Vos decís, estoy desesperado para tenerlo. Parece tipo una especie de berrinche. ¿Qué es lo que quieren hacer con él? Lo que yo veo es, dice, sí, como técnico quiero. Yo lo quiero a Trippier, al que sí más o menos dio a entender que a este, aunque es bueno, pero medio que lo tenemos que vender a Joelinton. A él sí le dijo, parece que si no le extendemos el contrato, vamos a tener que venderle para hacer caja. De buena fuente, me cuentan que la dirección de árbitros va a desprogramar a Juan Gabriel Benítez y me dicen que van a indicar que fue un error el gol de Libertad, que no debió ser gol. Vamos a esperar. Sí, porque... De buena fuente me están diciendo, pero vamos a esperar no sé si van a lanzar un video, ese famoso video. Y si te dicen eso, Bruno, es porque consideran que la mano no fue accidental. Exacto. Porque si es, creo que ayer ya explicamos el porqué. Sí, es más, estoy yo también averiguando en el entorno y nadie responde porque precisamente se está dando eso que vos decís, Bruno. Están con los videos, con el trabajo, porque son 2 fechas que tienen que sacar a la luz. Porque hoy se programan las 2 fechas. Lo más importante es esto. Pero solo Juan Gabriel... ¿O también Romero? También Romero también. Sí. También Blas Romero. Bien, ayer Gerardo, que hay que tener, para informarse, una información delicada, ¿verdad? Así como otra hora. Él adelantó. Sí, él decía anoche, se habrá encontrado con alguien en la zona de vestuario y de buena fuente. Claro, porque por lo que le decía, viste que ahí en Sol está todo muy cerca. Gente de la PF, árbitros, VAR, y uno se va cruzando. Y ayer, justamente en el cierre, luego de escuchar la conferencia de Bernay, antes la de Sarabia, le decíamos a la gente, porque decía, si lo van a desprogramar, ¿por qué pitó hoy? Es que ya estaba todo designado, y hoy se programa la fecha 4 y la 5, o sea, hasta antes del clásico. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. ¿A dónde van ustedes este verano? Yo voy directo a Inverfin porque hay una promo increíble que te regala millones en premios por la compra de cualquier moto Taiga. Imagínate los viajes que me voy a mandar. Vos no te quedes atrás. Taiga te lleva a donde querés llegar. Regalos sujetos a stock. Aplican bases y condiciones en www.inverfin.com.py. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que
inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, Ellopishupe Quitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ellopishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ATR con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Bueno, 13 con 2 minutos. Lo de Cerro Porteño. ¿Con cuál de los goles se quedan, muchachos? Sí, es que el hincha de Cerro quiere escuchar un gol. ¿Cuál es el gol que quiere escuchar? Y después analizamos lo del partido de Cerro. Yo creo que por el autor Iturbe. El segundo, más allá de y también por la importancia. El gol de Carrascal. Porque hay movimiento. El más lindo es ese. Yo creo que sí también. Claro, el más estético es ese, sí. Nos vamos a hablar de Carrascal, entonces. ¿Cuál Pero es el tercero? el de la avalancha en la tribuna fue el segundo. El de Iturbe. El segundo. El abrió el camino, porque estaba complicado el tema. La gente se agarraba. No, pero es cierto, ¿verdad? El cuarto fue ya. Vos preguntaste el más importante. No, el que quiere escuchar el hincha de Cerro y que yo dije Iturbe. O sea, el Iturbe es el ídolo. Es que le sacó la ansiedad al equipo, puede ser. La repetización, cómo fue la jugada. Rompió también, es cierto lo que hizo muy clave. La gente estaba... Es que hasta ese momento el partido estaba parejo. Estaba parejo. Y se veían ciertas imprecisiones en Cerro producto de esa ansiedad, ¿verdad? Vos mismo marcaba el tema que estaba un poco más esperando Cerro. Sí. Lo que pasa es que la entrada de Iturbe, Enzo dejó, y Enzo voló en el primer tiempo. Realmente, ya repito, terminan mal bien la jugada, pero están adquiriendo una dinámica partiendo como lateral que antes tenía más limitada la cancha. Capaz le quedaban los 20 finales y chocaba. Ahora yo te agrego que de frente, de frente no que tiene que esperar perfilado, sino que llega la jugada de frente. Y sabes más por qué, porque es cierto, porque él fue receptor de dos pases muy buenos de Carrascal y no decidió y tampoco finalizó bien. Pero el que es el dueño en teoría del puesto tampoco es que se destaca en eso, que es Alan Benítez. O sea, hoy por lo que mostró Enzo y dejando en stand-by cuán crecido puede volver Alan Núñez. Enzo, que está jugando el lateral porque uno se fue al Preolímpico y el otro se lesionó en Cali. Lo está aprovechando. ¿Sí? Aparte ayer, Dani, me parece que al estar Tobías Portillo, sí. Tobías Portillo, es como que iba más para Enzo la pelota. Sí. Al estar Iturbe más para el segundo tiempo se notó eso, ¿verdad? Pero era Enzo el que decía, iba y lo buscaban a él. Lo que pasa es que él entendió también que en este tipo de partidos él es prácticamente un volante más. Es cierto, es el lateral del equipo cuando el equipo retrocede. Lateral de equipo grande. Sí, lateral de equipo grande. O puede marcar el error del gol anulado. Los dos partidos. Que es cierto, él vuelve trotando. Claro. Pero pues, pasa con los laterales de equipo grande, ¿verdad? Pero vos equipo grande, por eso yo hablo de lo bien que abre la cancha Cerro. Con un técnico como Arzamendia que espera parado y que la para y le da calidad a cada uno lo toque, y con un turbo también, claro, como este chico Enzo Jiménez, que realmente está asimilando el hecho de ser protagonista Enzo desde su posición de lateral de equipo grande, en el sentido que siempre propone Cerro. Habrá partidos donde puede sufrir más, ¿verdad? Que no fueron estos dos partidos, y donde se pudo lucir en función ofensiva producto de este buen trabajo que viene haciendo. Y donde tampoco los Alan son grandes marcadores, ¿verdad? Como es que no por eso, vos pensás, bueno, vamos a ir a jugar a Brasil y metemos a Alan Benítez tiene una galería de goles como el que recibió ayer Enzo, que se anula, pero por eso... Y Alan Núñez uno magnifica su buen manejo de pelota, la buena pegada. Y Alan también tiene problemas a la hora de retroceder. Él pierde el puesto en ese partido en la cancha nacional contra Trinidad, cuando le hacen en Mendoza y va es el 2-1. Yo lo vi mal el primer tiempo con Uruguay, por ejemplo. O sea, dejó mucha licencia por su Cerro espalda. tiene a 3 jugadores que se sienten mucho más cómodos atacando que retrocediendo. Totalmente. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del ciclón. ¡Va Iturbe!
y la manda atrás, increíble Cabrera para Cristóforo, pero no contaban con la astucia de Iturbe. Tremendo adelantamiento para que el Ciclón, para que el pueblo, para que la amistad azul no grite, y más porque es el ídolo Iturbe el que lo marca. Lo hizo Itu, es pícaro, es vivo, es de postrero, es de las canchas de barro. Así es Itu, Iturbe, Cerro 2, Emiliano 1. Cecilio tercero, Cecilio Arcón Blanco, sale Cristóforo desesperado, Cecilio levanta, está Carrascal. Comenzó la jugada, Carrascal para Cecilio, salió, picó, el arquero Cristóforo, Cecilio le devolvió y Carrascal de primera, como corresponde, con técnica y categoría. Cerro 3, Emiliano 1, Cerro líder puntero del campeonato, lo hizo Rafael Carrascal. Cerro gana 3-1. La promo como taller vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas como Tire, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales de Guairá Pisos, Showroom San Lorenzo, Laurel T, Asunción, Avenida Eusebia Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook Guairá Pisos Sanitarios, en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. En este mes de enero, Sueño Larre te trae el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Aquí Juanma nos pasa los precios de las entradas para el partido del lunes que se robará de local en el Defensores del Chaco a partir de las 20:50 al horario del partido ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Gradería Norte 30.000 guaraníes, plateas 50.000 guaraníes, preferencias 70.000 guaraníes y las graderías visitantes, que serían las del sector sur, a 30.000 guaraníes. Niños de hasta 11 años tienen 50% de descuento en sus entradas y niños a partir de 12 años deberán abonar la totalidad de sus entradas. Por disposición de la APF hay que decir que las entradas tienen que ser numeradas. Olimpia también tiene esa situación que va a vivir el sábado también con el tema de las entradas numeradas para el partido que va a sostener Olimpia mañana 20:50 ante Nacional y el lunes Cerro 20:50 ante Recuerdo, Fabio, que cuando charlamos con la gente de la APF en el marco de las eliminatorias, cuando se decidió que se iba a jugar en el Defensores los últimos 2 partidos, a diferencia que el contra Perú, decían que ya la idea era que todo el sector del estadio sea numerado. Entonces, ahora lo que me llama la atención de este comunicado de Cerro es que tienen que canjear por entradas físicas. O sea, tienen que hacer o sea, en esta era digital. Y a ver, Cerro es local. Yo no sé si no es compatible el sistema, pero el socio de Cerro, que cuando se juega de local va tranquilo a la Nueva Olla y muestra el teléfono, ingresa. Acá veo que tiene que hacer su canje de la entrada física, la impresa y luego ir al Defensores del Chaco
Un poco de, me parece que no se le ayuda al socio, y acá repito, Cerro es local, más allá de que juegan el Defensores del Chaco, ¿eh? En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos. El pack de 15 latitas de Pilsen con 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos. Perfectos para que la juntada con amigos dure más. Encontralo por solo 42.000 guaraníes. Pilsen, recién hecha desde 1912. Comenzamos a recibir audios WhatsApp 0972730730. ¿Y tú? ¿Por qué me dice? ¿Y tú? De Iturbe. ¿Se entiende? Porque a él le dicen así le dicen. Claro. Y lo que acabo de decir de lo de... Su apodo es ¿Y tú? Igual Sí. que la cosecha en el gol de maíz. Vos hablabas de la cosecha y yo te miro así. De repente me dijo no. Claro, la cosecha de maíz. Sí, la cosecha de maíz. Y tampoco hay que ser. No, pero de repente me fui por un momento. Son cosas diferentes. Sí, está bien. Está lo de Rafael Donatello. Tampoco es para... Si no, pues nos quedamos en el tiempo y repetimos nomás Arco Sur del Estadio Defensor del Chaco y... Pero cuando el jugador está... Cuando el jugador está con confianza, está bien que claro, hay veces que te falta y le quiere meter igual. Pero hay que tener un poquito de contenido porque... Claro. Hay que cambiar de vez en cuando. Claro. Y no, lo que decía hace rato del tema del canje, veo que Olimpia es lo mismo, ¿eh? Por eso te digo, los dos ante esta O sea, disposición de APF... Y no es por la mala experiencia que tuvieron con el QR que no se leía nunca y quedaron todos afuera. Pero qué incomodidad para... Ya que estaban hablando del viejazo y eso... Y bueno. O sea, además el que aporta al club. Vos tenés que ir otra vez a tu es algo club de la década pasada. Sí, o sea, retirar algo, un papel, algo impreso, y después tenés que irte otro día al Defensor 2050. Olimpia cambió de... ¿Cómo se llama la empresa que vende las entradas? ¿Cambió? Cambió, sí, después de bastante tiempo. Danilo Santa Cruz a un paso de Tacuarí. Juan Patiño sería refuerzo de Olimpia. Ahora nos dijimos de Patiño acá hace bastante tiempo, ¿eh? Sí. De un primer momento. Y Chiqui, pasa que se cayeron varias cosas y entonces van por lo seguro. Porque es jugador libre de lo de exactamente. Aparte, si Ameliano lo quería, lo tenía hace rato, lo anunciaba hace rato. ¿Quién lo va a cargar de...? Claro, él estaba esperando lo de Olimpia. Sí. Patiño entra y juega. Y Juan Espínola con ofertas de Brasil. Eddie Howe dijo sobre Miguel Almirón: estoy desesperado por retenerlo. La noticia del día a nivel internacional: Jürgen Klopp dejará de ser técnico del Liverpool. Él mismo lo anunció, dijo... Vamos a contar después los detalles. Sí, señor. Bueno, confirmó Pedro Balota, deja la dirigencia del Olimpia. Me llamó la atención, dijo, se vienen tiempos difíciles. Dijo una persona llegada a Marcelo Recanate, me llamó, Marcelo Recanate quiere hablar conmigo, pero a renglón seguido dijo... Yo voy a apoyar a los dos, a Recanate y a Cotonou. Y te dijo algo sobre Recanate. Está embalado de... Esa es... Y a mí me están diciendo que le están insistiendo, gente importante. Bueno. Muy poco, inclusive me hablaron para llamarlo, para hablar con él. Yo creo que está embalado. Le falta el toque final. No obstante, voy a... Esto decía sobre Recanate Pedro Balota. Ojo, Chun, decime en 30 segundos lo de Cerro Porteño. Yo creo que extiende lo que mostró el domingo con una versión mejorada porque Iturbe entró en el segundo tiempo, y lo que más se precisa en esta recta del campeonato, que es encontrar, ensamblar y plasmar, lo ha logrado. Y además me parece que todavía no le tocó estar en desventaja, pero... Quieras o no, es un golpe cuando te empatan tan rápido, luego de haber conseguido un gol tempranero. Y demostró el domingo con más dificultad, ayer con la convicción de que con el ingreso de Iturbe el equipo naturalmente iba a mejorar. Y yo creo que como tarea pendiente queda lo del 9, porque hay un aporte colectivo de Churín, pero
el 9 de un equipo que quiere campeonar no puede quedarse solamente en las buenas intenciones y el aporte en lo solidario. El 9 del equipo que fue campeón el año pasado, con 40 años, metió 40 goles. Pero si escuchás la conferencia de prensa de Bernay, dijo, Francia fue campeona del mundo y su centro delantero no marcó un solo gol. Sí, es una rareza. O sea, lo normal no es. Eso fue en el 2018. Olivier Giroud. Sí. El campeón Troglio Bernay, en Cerro Porteño. Él recordó esa campaña. No, tuvo un 9. Sí, Paco Villagra era el 9. Ganamos 7 partidos, 1-0. El Tigre estaba lesionado. Y Razabal y Mono eran los goleadores. Mono ahorita era goleador de aquel equipo. Héctor Melgarejo, presidente, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, Bruno, ¿y vos cómo están? Para Bien. Todo mal, igual te dice bien, ¿verdad? Bueno, no te quiero sacar mucho tiempo, presidente. Sigo esperando las 2 camisetas de Ameliano. La original, o sea, claro, son las 2 originales, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama la alternativa? La alternativa y la oficial. La tradicional. Bueno, está por entrar a consultorio. Juan Patiño se va a Olimpia, ¿sabías? Sí. ¿Y no estaba negociando con ustedes, presidente? No, y una de las condiciones era justamente eso, ¿verdad? Que por uno de los equipos grandes podía pedir. Ah, o sea que él fue sincero con ustedes o firmaron ya algún precontrato donde figuraba eso. Sí, es que uno de los grandes me llamaba y tal, por eso que nos pidió tiempo hasta el viernes, ¿verdad? Justamente por eso. Ah, entonces ya más o menos estaba sabiendo algo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué vas a hacer, presidente? ¿Vas a buscar otro central? Sí, estamos viendo ahí un argentino. Ajá. Teníamos ahí un plan, vamos a ir, justo también tuve una oferta de un equipo allá. Estamos viéndonos, estamos moviendo. Tu número, Presi, gracias por atendernos, por tu consideración. No, por favor, a la orden. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Le pidió tiempo hasta el viernes y ya le dijo que si uno de los grandes le llamaba que iba a prevalecer esa situación. Pues cuando hablamos con él, cuando le preguntamos sobre Patiño, la penúltima vez, no había lo demostrado mucho entusiasmo, es como que no se mostró muy abierto a confirmar la información. Había dicho que dejaba en manos de Cerrati que él negocie. Sí. Federico, el 30 segundos del Cimielo de Cerro Porteño. Un gran arranque. El equipo se ganó a la gente. Es muy difícil que un equipo ya tan rápido se meta, como se dice, en el bolsillo de la gente. Ayer gente de toda edad, que no es la que comúnmente va a la cancha porque se jugó en sol, fue a participar de una fiesta y se dio la fiesta en el segundo tiempo, con lo de Iturbe, Cecilio, con la nueva versión de Carrascal, de Piri Damota, los laterales. Realmente es un equipo que propone, que tiene paciencia cuando hay que tenerla, que acelera y no tiene piedad cuando se da cuenta que el rival no da. Entonces una maduración muy rápida, para pocas fechas. Hay que ver cómo termina la historia, pero comenzó muy bien para este equipo dirigido por Bernay. Fabio Martín. Y una propuesta, hasta si se quiere, de gran exposición en muchos lapsos de los partidos, de estos 2 partidos de Cerro. Una propuesta en donde hay demasiadas variantes, jugadores enchufados, que saben a qué juegan, hay un plan y no salen de ese plan, hay una convicción también. Y este equipo se da el lujo de tener un equipo goleador sin que el 9 haya hecho hasta ahora un gol. Yo decía hace rato, va a necesitar del 9 que haga goles en las próximas fechas, pero por lo menos lo bueno para Cerro es que en las 2 fechas donde jugó con equipos en donde tenía que mostrar su favoritismo lo hizo, pesó a través de su fútbol, que fue muy bueno en estos 2 primeros partidos. Pónganle la música. Es para que te deleites, es para que te desparrames, te sientas un loquerío. Ahí te reí, Jiménez. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? No, tranquilo. Desbordado, hay que tener emocionado, pies sobre la tierra. No sobrevalorar ni subvalorar. Pero creo lo de Cerro ayer está como dice Ani, extendiendo, ratificando lo que hizo la vez pasada. Entonces, al ver que hay tantos argumentos, muchas variantes, es
es un equipo. Sí, yo dije Federico, yo. Espera. Yo, No estaban los pero que se escuche. no estaban los tres, no estaban los tres. No. Pero yo por Fuerte. yo por los escuché refuerzos, lo por los Fuerte, Pero refuerzos. que se escuche lo que dijiste, Federico. No, está bien que me diga, No, No, pero pero ¿qué está dijo bien. para que la audiencia entienda? No, Porque yo le Ariel pedí a fue- Cerro, a Cerro en los predios antes del arranque. Él dijo que No le entusiasmaba no le llamaba 0 por 3. Y ahora está todo meado encima por 0 por No, Tampoco eso. No, y así digo eso, amigo. Por eso el periodismo, los comentaristas tienen menos credibilidad cada vez más. Él es relator, ¿eh? Bueno, ¿y qué va a hacer? Si te demuestra lo contrario, ¿qué va a hacer? Pero te dijiste, rendía la vos no, realidad. Este Cerro no. O sea, pero te voy a decir por qué, Bruno. Antes de comenzar el campeonato. Yo estaba dije que diciendo, no entusiasmaba. Yo, vos sabés que no me entusiasma Cerro. No entusiasma, dije no. No, y nosotros dijimos, Pero mirá, claro, nosotros le dijimos Cecilio incluso y Turo, si están después del partido con Deportivo y él dijo, no, esta es seria que no. Mamá, como la cama, después va a jugar algún partido de Copa Libertadores. O sea, Ariel, vos estaba más... Bien sepulturero fue Ariel. Escéptico. Bien. Sepulturero fue y ahora es florista. Pero yo tengo, no florista, sino que uno no puede ser boludo y no ver la realidad cuando la realidad te muestra lo contrario de lo que vos esperabas, ¿verdad? En teoría. ¿Y por qué yo decía que este Cerro no iba a Pero entusiasmar? ya, entonces, hermano, te equivocaste porque acá nosotros te advertimos. Yo te dije, mira, Cecilio Domínguez si está, Iturbe, yo te había dicho. Usted, ¿Cómo me dijiste? Yo te dije acá al aire, yo le dije a todos, les dije, muchachos, Cerro. Porque yo con ellos lo que Cerro, tuve el... bueno, No, creo claro, que vos, nosotros creo que hablamos vos estabas bien. por Cerro Caballú. No, nosotros seguramente. hablamos bien pero a mí no, Cerro. a mí no. Hablamos bien de Cerro. Fue, Fabio, vos sos claro. testigo. Nosotros nos quedamos juntos Por una eso- época, después vino Dani. Sí. Pero yo le dije, para mí mi candidato es Cerro 1. Yo ya tengo mi candidato, dije. Que teníamos que hacer antes del comienzo del campeonato la proyección, que no pudimos hacerlo al final. ¿Verdad? Bueno, antes vos una vez quería hacer, ¿sabes qué? Él quería hacer antes la pretemporada, no ya quería Y hacer. antes lo ya. Hasta Fabio Y bueno. le saltó. Yo le dije, No, ¿sabes y qué? ahí- Si Fabio te ahí salta, Ariel yo no necesito. mordió el anzuelo y dijo, no, Cerro no me entusiasma, ¿no? Y ahora él, es Macatú la ha emocionado. Pero por te voy a decir Cerro una Porteño. cosa. El Macatú lo Pasa que Cerro no peleó seriamente el año pasado. Y yo viendo la calidad de refuerzo que trae, que creo solamente va a ser Iturbe, me mantengo con esto. Pero no tenía Pero Ariel, en mi pero análisis contemplado que iba a tener Cerro otros refuerzos, sus propios jugadores que estaban Ese, devaluados. Cecilio, eso, porque a ver, el año eso, pasado, pero no es hoy solo- es refuerzo. Pero no ¿verdad? es solamente Piris, Cecilio. Carrascal, Mira, Mota y Carrascal. Alzamendia. Bruno es como que hizo un champurrado, ¿verdad? Porque Miguel, pero Sí, no sí, estaba en ahí, realidad se fue- quiere hacer del... En realidad fue en mi retorno. Sí, sí. Cuando No, es que Bruno por eso estaba, usted, cuando- estábamos con Fabio y con Johnny González. Sí, sí. Y ahí hablamos de las dos secuencias. Por eso yo le miré América sorprendido. de Cali, Sí. Deportivo Cali. Mm. Y dijimos aún lo de Deportivo Cali, Ariel se mostró, pero fue algo totalmente respetable porque él se basó Claro. justamente en el En tema esto. de contra quién por se e- jugó, Mm. no se contempló lo de Carrascal, lo de Pirida Mota, lo de otro. Porque Pero Piridamota fuiste hace cuánto se le espera ahora. Vamos O sea, a ver si vos- mantiene también. Pero, No, Ariel, pero eso es Ariel. No, pero Sí. ¿sabes qué? Ya- Ese ya- también ya cómo es suena. muy- Ese suena como, ahora claro, te doy la razón está momentáneamente, esperando, pero así mismo. estoy esperando nomás que se Claro. caiga No, para decir, yo dije, pero yo yo creo que Cerro también es muy No, pero- criticable. no, está bien, pero es que Sí. pero este equipo muestra que tiene Claro. hechura, como se dice. Hay Sí. capacidad O distinta. sea, vos, ya que hablas de subvalorar y sobrevalorar, vos subvaloraste Sí. el periodo de pretemporada. Efectivamente. Claro, o sea, vos todavía tenías el chip de los Carrascal, Pirida, Mota, Exactamente. son del 23. Exactamente, porque Lo que quedaron a 30 puntos de libertad. Porque Carrascal, después de cuánto tiempo Ok. estamos contemplando o resaltando, destacando su trabajo. Pirida Mota, insisto, yo después de mucho tiempo le veo en la mitad de la cancha, es cierto, le dio la mano al equipo el año pasado como marcador central. Pero el Pirida Mota, a quien lo vimos, no apareció Lo que mucho en pasa la es que él posición tenía de volante. Una lesión crónica en el hombro y antes de eso había jugado como central. ¿Se acuerdan que Por él eso, fue sí. sacrificado Sí, como sí. central? Venía muy bien hasta que tuvo la desgracia de Bolívar. Claro. El famoso gol en contra acá y ahí 4-0. bajó Y- como tantos. Y ya que vos mencionás esos dos factores, el tema de la lesión, una lesión rara, esa del hombro, y el hecho de jugar en un puesto que él no sentía, ¿se acuerdan que también hasta se llegó a especular que él habría dicho a Saba que él no iba a jugar más de central? Y en Guayaquil, cuando Cerro tuvo esa crisis de zagueros con el tema del Chico Álvarez, la mano, y vos agarrás el primer tiempo de ayer nomás, él tuvo 3 disparos al arco, él hace el gol, él rompe línea y aparece casi como 9 para forzar a una tajada de Cristóforo y después tiene otro remate de media distancia.
sea, estamos hablando del volante, entre comillas, más retrasado jugando de esa forma en un primer tiempo. Y el segundo tiempo con Trinidense, cuando Cerro dejó espacio, fue el que mejor cruzó. Sí, jugando casi como un libre adelantado. Tipo defensor central. O sea, te mostró las dos facetas. Mediocampista ofensivo y defensor central del partido anterior. Hablamos de Piri Damota. Ah, o sea, Ariel, vos entonces cuando se dio lo de aquel sábado contra América, vos era, famoso, otra vez. Porque eso decíamos con Federico en la previa de Cerro Trinidense, como el hincha, pero se dio esa particularidad de que vos no solés jugar 2 amistosos en 2 días seguidos. No. Y el sábado contra América era que se vayan todos. 90 minutos. Una cosa es el amistoso que hace 20 cambios, que ya no sabe quién juega ahora, pero estos fueron televisados para todo el país. Claro, en un día, como era, se vayan todos, y al otro día era, no, este es el Cerro que va a pelear. Pero vos estabas más escéptico y era más del que jugó contra América de Cali. Escéptico porque, insisto, Piri Damota, Carrascal, en los últimos tiempos se caracterizaron más por la irregularidad que por un rendimiento alto. Mira que hasta Arzamendia me parece que arrancó de otra manera. Porque hasta es más importante no solamente para desbordar, sino que para hacer jugar al equipo, para asistir. Y lo de Enzo marcaba Federico, lo de Javier Báez, lo que seguramente yo la dupla hasta ahora no sabemos. Porque mira que Morel también dejó muchas dudas. Y es que eso ya dijimos, después del amistoso con Deportivo Cali, y ahora esto de esperar fechas en donde haya equipos que le quiten la pelota a Cerro, y hay que verlos a los defensores cuando los ataquen de verdad. Y por ahora son sobrios desde el punto de vista de organizar el juego de salida del equipo. Es que ese también fue un punto que... Claro, lo que pasa es que a Cerro Porteño estos partidos le costaban mucho. Por eso, y ahora está resolviendo bien. Le ganaba a Mediano, pero a Mediano los últimos 20 minutos lo metía contra el arco, me acuerdo varios, pasaba contra Trinidense también, 4-2 cancha de Nacional. Sí, yo quería destacar eso, Federico. Voy a agarrar los 2 partidos de este año. Cerro no padeció los partidos. ¿No? Es más, contra Trinidense, cuando Arzamendia en el segundo tiempo la tira al río y después hay unos 5 minutos... Y esa era una temática constante en los últimos 2 años de Cerro. Hay un partido con Ameliano, domingo a la noche, me acuerdo, que la hinchada termina cantando Cerro puso huevo, porque Ameliano, época de Arce, Humberto García, le tiraba centro cada rato, cabeceaba, sacaba la defensa. ¿Qué partido fue esa? Sí. ¿Cuál fue ese partido? Cuando Brock hizo el penal tonto. Bueno. Y ahí porque fue ganado Cerro. Ese hicieron ustedes. Claro, él recuerda una que hicimos nosotros. Pero ¿sabes qué? Igual en los partidos. Claro, vale eso, porque Cerro... ustedes están recordando el Cerro del 22 y del 23. Sí. El Cerro de los últimos 2 años podía tener una especie de techo. En el mismo partido con los Aquino y compañía, después tenía un bajón y terminaba sufriendo. ¿Por qué Jan fue? ¿Quién fue? Porque él terminaba salvando. O la típica de Jan haciendo tiempo. Porque le llegaban. Y vos decías, espera, pero este es el mismo partido donde hace media hora el equipo generaba. Y vos agarrás estos 2 partidos y Cerro no termina sufriendo. O sea, son muy pocos los lapsos donde claro que te vas a exponer porque vos jugás adelantado, vos tenés a tu doble 6, tenés a tus laterales jugando más en territorio contrario que el propio. Y allí es donde queda un poco la duda, el famoso, vamos a ver cuando le sometan a Cerro, de que está hecho un Baez, un Morel, te descuidas, capaz se siente más cómodos, pero esto de campo abierto... Por eso luce lo de Piri Damota, por eso luce lo de Carrascal. Fíjate que hasta con ese vértigo que le dan, Carrizo estuvo apagado. Por eso esta sensación de que es un equipo diferente. En relación, no solamente al 23, voy a agarrar el 22, el de Arce, y el 23, el de Arce, Saba, Gavilán, Bernay. Y vos siempre tenías un periodo donde sufría Cerro. Antes se apagaban Carrizo, Claudio Aquino, y Cerro no tenía conducción, no tenía quien cruce. Hoy tenés Arzamendia que golpea el pecho que le pasen la pelota, tenés Jiménez y la velocidad, el galope, tenés Piri Damota, Carrascal, en eso ha cambiado. Muy poco se adelantan los centrales, creo, por producto de esto, que es una dupla que no. Yo creo que esa es la gran prueba, ¿verdad? Sí. Le llegan poco porque el equipo de mitad de cancha hacia adelante es muy... hasta si se quiere exuberante. Tiene mucha versatilidad, claro, exuberante. Pero un día le van a llegar bastante y tendrán que trabajar. Los dos no son rápidos. Yo creo que a Morel le perjudica el paso a segundo central. Me parece que como primer central estaba mejor. Ayer es cierto ayer en un momento fue a calentar Brock como para entrar. ¿Qué habrá sido eso? Yo miré inmediatamente lo miré hasta Arzamendia, lo miré. A ver si había algo. Eso fue en el segundo tiempo. Cuando el partido estaba todavía
allí parejo. Es que si te imaginas algo así, tanto Morel como Báez son propensos tal vez a tener algún problema de carga, ¿verdad? Muscular, de sobrecarga, y de por ahí lo quisieron cuidar a uno de ellos, ¿verdad? Por eso, pero están respondiendo bien hasta ahora esta dupla. Sí, es nueva, pero tienen en común la ubicación, pero un costo bastante importante cuando tengan que cubrir un espacio vacío grande, porque uno dice con conocimiento de causa, ¿no? A Valle lo conocemos, temperamento espectacular, tiene ubicación en el área, es muy peligroso en ataque, todavía no se vio eso en Cerro, pero él siempre en ataque tiene alguna, encuentra, es como esos defensores que tienen mucho gol o muchas situaciones, pero en espacio abierto hay que verlo, por eso creo que es fundamental el papel de Piri Damota. Sí, y aunque suene contradictorio, uno tiene esos peros, pero no en el sentido de que haya jugado mal, sino, mira, si el famoso, si Trinidense o Ameliano te generó esto, lo claro, que puede ser, pero en materia general, fíjense que le llegaron tan poco a Cerro, que no es que destacamos grandes atajadas de Jan. Saquemos el penal contra Marco Rivero, que termina en gol si hablamos de la secuencia. Yo creo, Dani, que por mucho mérito para Jiménez y Arzamendi, claro, que tiraron atrás a Alejandro Zamudio y a Freddy Vera, porque ayer teóricamente el único punta que tenía Ameliano era Villagra. Pregunto Villagra, yo iba a preguntar la transmisión pero no quise porque tenía mucha dinámica, así como dijo Tacuara, estaba muy lindo el partido, entonces no quería. ¿Este Villagra cuál es? ¿El que Sol de América lo trajo de Cristóbal Colón en Niembú o el otro Villagra? Ese es César Villagra. Ah, el otro, este es de Nacional. El de Nacional. Exactamente. Pues medio parecían los dos, la verdad que eran rápidos. Se fue a Oriente Petrolero, después no sé si estuvo en Colombia o Ecuador. Lo último, antes de este es el jugador que hace los goles imposibles y los fáciles erraba. Sí, Leo Villagra. Es bueno, o sea, él para jugar como jugó ayer, ahí al límite lo sabe, no, es bueno porque te gana por velocidad. En buena forma, Villagra. El oyente dirá, otra vez como te pusieron cortina para hablar y todo eso, pero fuiste el que menos hablaste, Ariel. Pero sí, lo tuyo cuando dice pie sobre la tierra es por el tema de la cautela. No, ese de, no quiero echar por lo que dije que por eso yo le miré a usted, pasó algo durante esa semana. No. Yo me acuerdo que le dio, colaboró Juanma diciendo que no le gustó mucho a Ariel que hablen que el objetivo era la apertura. Ah, esa la prioridad. Aquella vez que hablamos con Juan Carlos Petengil. ¿No te había gustado eso? Pero no, si hasta le dijo volver Dutrelo, lo le bajó. No, eso es evite, por eso. Son primos los Villagra, me dice aquí. No, pero por eso. Gracias, Carlos Galeano, es árbitro, ¿se acuerdan? Sí. Son primos los Villagra. Gracias, Carlos. Saludos para vos. Gusto de saber de vos. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único, el verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Dame audio WhatsApp, Obi. Bruno, ¿qué tal? Tiene razón, Bruno. El domingo pasado nos fuimos a la cancha y con el carnet nomás, de forma digital, podíamos ingresar. Carnet y cédula y terminó. Estoy escuchando la radio Cardinal. Y Bruno, vos, cuando se empezaban a estrenar que Cecilio era un hombre ya acabado, que estuvo acabado. No, está mintiendo. No, le voy a cortar porque y ya pugo, tipo. Con todo respeto ahí al grupo de Cardinal Deportivo Vendetta o Cerro, ese era Pecambundo, hermana, Cerro, que puya. No. 5 empieza. Vamos a tranquilo, nomás 12-8. Vamos a ver ahora a mitad de año. Bueno, tranquilo, señor. Seguimos con los amigos y las amigas del WhatsApp 0972730730. Buenas, ¿qué tal? Una pregunta para la mesa. ¿Me podrían decir cuántos goles consideran que debe meter un 9
de los 3 clubes más fuertes, que sé yo, Cerro, Olimpia, Libertad, en una temporada, o sea, en un campeonato, para que se considere que es exitoso? ¿Cuántos goles más o menos? ¿Qué tal, Bruno Batecó? Sí, muy lindo está el discurso de Chum. Excelente Cerro Porteño. Chacén de Libertadores, ve. María Ina, no. ¿Cuántos goles tiene que marcar un delantero promedio año? Yo considero que por lo menos 10. Por la fecha de campeonato. ¿Por año? No, año mucho. Delantero club importante, 20. Si me decís un 10 por campeonato, semestre, sí. Un campeonato 22 fechas, estuvo entre los 11 12 goles. Y bueno, por eso Tacuara. te digo, ¿y 10 goles? No, No, pero 10 por por el año. semestre. No, por año. No, si en Poco Ebio. 10 por 44 fechas plano local. Entonces con Churín iba a irte la importa y nada, entonces. No, y No, es que en el fútbol paraguayo el único delantero que marcó goles últimamente fue Tacuara. El Olimpia no tuvo delantero que marque goles. Tampoco. El resto tampoco. Y Paiva vio cómo queda. Guillermo Paiva. Y Walter González. Walter hace un año no marcaba en Olimpia y se O sea, fue. si yo digo 10 por año, ustedes me dicen 10 por semestre. No, la vara. No, es que fíjate, Claro. ayer. No, está bien, tiene pero razón. ayer Fíjate preguntamos. vos que este jugador que vino, yo leí, del último 30 partidos son 9 goles. Y el número 10, que jugó bien la otra vez contra Guaraní de vuelta, Amarilla. Cristian. El de Sol. El de Sol. Cristian Amarilla. Cristian Amarilla, veí su último 30 partidos en torneo, 9 goles. Para un media punta es bastante importante. Porque fíjate, ¿verdad? Cerro tiene en el semestre 22 apertura y 6 Libertadores. Tiene 28 partidos. Por eso te decía, 10 ya es un número, porque ahí el oyente decía, un 9 de un equipo a campeonar. Y yo creo que ese es un... Y si no llega a 10, bueno, decís, pero mira, hizo 6 goles, pero 10 asistencias. Porque le bajó la pelota, que esto, que lo otro. O sea, lo que... Entonces, ¿en cuánto es lo que quedamos? No, yo te digo, si no va a hacer ninguna asistencia, 10 goles. Bueno, entonces está bien, dale. Hace rato dijeron que en la época de Chiqui, si Claudio Aquino y Carrizo se apagaban, Cerro no era nada. Comunicamos que así ahora Cecilio e Iturbe se apagan, Cerro tampoco es nada. Bruno, ahí con la esa donde gina la Cerro como juguete la equipo barete y ya esa manga el Libertad, Guaraní, Olimpia. Bruno, buen día a la mesa ahí. Oye, está la gente todavía bailando de 84 pues te eso. Man, es que me cara yo preocupar la Cerro, no yo preocupé el club demandado. ¿Cómo estamos, Bruno? Te saludo de Ciudad del Este. Soy de Cerro, pero el único que no encamina, no está, es Churín. Un 9 que no golpea, no hiere, no nada. Realmente falta uno más dinámico. Creo que Alfio es la oportunidad de Alfio. No tiene tanto tamaño, pero es picante y muy atrevido. Todo lo que no tiene Churín. Y espectacular. Este te vamos a poner de velocidad rápida. Un buen comienzo, pero esto es largo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Luego de 9 temporadas, el técnico alemán Jürgen Klopp deja la dirección técnica del Liverpool después de conquistar 6 títulos, una Premier, una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Con todos estos logros, se va a retirar a final de temporada Jürgen Klopp, que dijo lo siguiente con respecto a lo que pasó para tomar esta decisión. Me encanta absolutamente todo de este club, me encanta todo lo relacionado con la ciudad, me encanta todo lo relacionado con nuestros seguidores, me encanta el equipo, me encanta el personal, me encanta todo. Que aún así tome esta decisión te demuestra que estoy convencido de que es lo que tengo que tomar. Es que estoy, como puedo decir esto, decía, me estoy quedando sin energía, dijo Jürgen Klopp para tomar la determinación de dejar el Liverpool después de 9 temporadas. Había llegado en el 2015 con 6 títulos, una Champions, quizás el logro más importante en este tiempo de Jürgen Klopp. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural.
Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Hola Bruno, ¿cómo andamos? A la pucha. ¿Te acordás que así se hablaba de que era Barcelona, juega como Barcelona y después va a jugar a cualquier gana? Aquí todo el mundo le conoce lo que tiene el jugador y cuando lo que rinde, cómo tiene que rendir con un equipo campeón. No. Hola, buenas tardes, equipo de Cardinal Deportivo. Y para este año Cerro tiene equipo para campeonar en el torneo local. De medio campo para arriba, excelente. Vamos a ver con un equipo grande ahora cómo se comporta la defensa. Hola Bruno. Me en cuenta Olimpia cuando hay como navío ya hace años más, pero ahí con la Cerro y como Olimpia y como y pone allí y equipo, chao Cerro. Nico campeonato local que no llevamos a mí bebé. Bruno, Olimpia cuando le puede ganar Trinidense y Ameliano y después dice que equipo y la Cerro rival. Pues cuidando la cuenta que fuera Olimpia. Velocidad 1.5 con el WhatsApp ahora mismo. Buenas tardes, Bruno, Federico, Dani, a los 5 que están ahí. Les escucho desde Elche, provincia de Alicante. Todo bien el buen inicio de Cerro, pero para demostrar que es un grande, pues tiene que mantener eso y luego donde realmente tiene que demostrar es en la Copa Libertadores. Y por favor, si le pueden dedicar por lo menos 5 minutos al 2 de mayo, que ha ganado también ayer. Un saludo, adiós. Adiós. Está bien esta velocidad, 1.5 se entiende bien y para poner algo que se llame por la pausa de los muchachos. Será... A ver, vamos a ir probando un poco, Fabio. Pero escuchar si se entiende bien, por favor, Fabio. A ver. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está Federico, Danito? Dice que dijo Mariaí. Yo creo que son Mariaí, que no le gana a nadie. Para la ayuda nomás se le gana. Para la ayuda a Ávila, así nomás puede ganar. Esta semana ya van a perder ya. Algunos hablan muy rápido y encima la acelerador. Esperamos, Fabio. Hola, la mesa. Yo creo que son muy conformistas ustedes. Con poco ya dicen que es lo máximo. Tienen que mirar un poco más el fútbol internacional. Parte del problema son ustedes. Por ejemplo, sí, 1.5 velocidad, 1.5. Perfecto, veo. La señora o señorita que pedía con respecto a 2 de mayo, muy buena victoria, 2-1. La recaudación, ¿te acuerdas, Ariel, que hablábamos ayer? La muy buena presencia de público entre semanas. 223 millones de guaraníes por un poco más de 6.800 pagantes ayer en el Río Parapití. Bueno, sí. Y contra Trinidense, ¿cierto? Me encanta cuando ustedes la agrandan a Cerro, Bruno, y los boludos de Rita le creen, se vuelven todos locos. Y después caen y se mueren todos, ¿será? Qué lindo, gracias Cerro por existir. Hola Bruno, ¿qué tal? Bruno, Cerro 5 fechas pero está bien. La sexta para arriba ya es arriba. Y tú lo dices, Cecilio, ahora que también van a jugar bien, después ya se van a hacer los hilos, se van a ir a chupar bien, van a tomar mucho, ya no van a más jugar. Saludos a mi suegro Javier Caroso. Bruno para porte. De Bruno, mí no me olvidas a ni opinar, dice, anda, hay que equipo cuál lo hago, que pura sea. Uy, yo tomo otra demanda na aguante Cerro. Una semana compañía esa la Olimpia, ya no tenía amigo en la Cerro en año Bruno, y tuyo por favor. Hace una hora estamos hablando de Cerro Ñande, ya era el gol y todo pasamos. Hola Bruno, ¿cómo estás? Ya dijeron en la mesa cuáles son los equipos campeonables para cada integrante. Saludos. Ya nos pilló la vuelta otra vez, y para él lo mitad, qué rápido son los muchachos. Imagina un año sin cuotas de seguro médico. Con Salud Protegida, adquiriendo tu plan, participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribe al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hasta en la municipalidad de Luque se habla de Juan Gabriel Benítez. Una concejala de nombre Francisca Franco presentó una minuta donde pide que se le declare tanto a Juan Gabriel Benítez como también a Blas Romero como personas no gratas en la ciudad de Luque, después de lo que pasó con el partido entre Libertad y Luqueño en la Huerta. Con respecto a lo que tiene que ver con Olimpia, un anuncio importante que dio el actual vicepresidente de la institución, el señor Pedro Balota, va a dejar de ser dirigente del Olimpia, va a presentar su renuncia. Don Pedro, la información que recibí es que vos estás pensando en no continuar en la dirigencia del Club Olimpia. ¿Eso es correcto? Es correcto, Bruno. Yo creo que muchos años, no solamente desde el 2014, sino que ya anteriormente estuve en varias comisiones. Me tocó estar en momentos bastante difíciles. Hay demasiado a veces sinsabores, aparte de los éxitos, ¿verdad? Una gran parte de todo no se valorizan lo que uno hace o lo que uno pone. Y de repente... Y también habló de que mucha gente le está pidiendo llamarle a Recanate, habló inclusive de cómo está en estos momentos de emociones Marcelo Recanate. ¿Se presenta o no? Tiene tiempo hasta el miércoles 1 de febrero para presentar su lista si lo hace el expresidente Marcelo Recanate. Emociones? ¿Qué pasa, Fabio? No estoy medio desconcentradito. No. ¿Cómo está Recanate? No, porque quiero dejar está dándote la vuelta. Vas a entrarte en un caraguatatú, porque quiero que el protagonista lo diga de otra manera. No quiero repetir lo que dice el protagonista. Por eso pero Balota expresó cómo está en estos momentos Marcelo Recanate. Falta el toque final ese. Sí, claro. Pero él dijo cómo están sus emociones. Entonces, vos te diste cuenta que se estaba medio enredando, pero como es viejo canchero, ¿sabe por qué? Viejo volante, por eso le decimos un gol lo canté. Porque no quise decir lo que dice Balota. Por eso nomás. Lo escuchamos. Futbolísticamente, ¿sabes? Que viste cuando el volante central no controló bien el primer pase. Y vos decís, este va a perder la pelota. Está traviando. Esa es la situación. Pero no se cayó. No perdió la pelota tampoco. Y sabes que se cayó y agarró la pelota con la mano. Y le dice al árbitro, cobrame falta. Sí. Es porque estas cosas, oye, Grecia, Anderas, sobre para sus emociones no como quise decir. Dijo Pedro Balota que Marcelo Recanate está embalado. ¿Qué sabes vos de Recanate, don Pedro? Muy poco, inclusive me hablaron para llamarlo, para hablar con él. Yo creo que está embalado, le falta el toque final. No obstante, voy a tomar contacto con él. Yo creo que está embalado, Marcelo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Nos dice que tenemos también otro medio camandulero. ¿Cómo se llama? Pichuleros. Él es nuestro capitán. El capitán. ¿Qué pasó con Benru? Contame un poco, Ariel, Fabio. ¿Qué? Fabio. No, y estábamos en la previa al primer partido del campeonato. Ameliano Nacional. Bueno, pues se entiende, se sale la pretemporada. Sí, no. Nació su hijo. Claro, no, para buscarle nomás el escenario a lo que estaba pasando, porque Ariel dice, me sorprendió Lorenzo Melgarejo cómo canta, porque apareció en redes una ranchera que cantó muy bien Lorenzo Melgarejo. Entonces empezamos a recordar jugadores
que habían cantado. La gente empezó a enviar mensajes. Gerardo también, que sabe mucho, decía Lobo Diarte en su momento llegó a la televisión. Sí, España, ¿no? Y llegamos a Roque. Y nos pasa, Rubén Darío, un tema que supuestamente Roque estaba cantando y nos miramos con Ariel. Y tenemos el audio de lo que pasaba. Escuchar lo que pasó. A ver, un poco nosotros, ¿no? Algunos mensajes de los oyentes, ¿sí? No, pero este no es un futbolista. Este es Roque Santa Cruz. Sí. Es muy parecido al disco, ¿verdad? Al original, ¿verdad? ¿Están seguros, chicos? No, le parece nomás. Le parece. No. Le parece nomás. No. En el físico le parece el cantante. ¿Y de dónde sacó? Menru. Porque Roque cantó mundial una de Franco de Vita. El responsable está ya. Él le puso la Vos le pusiste Derek López, pero él cantó una música de Franco de Vita que se llama Seré un buen perdedor. Esa es espectacular la ropa. Esta es de se pusieron el pelo largo. Bueno, más que le pusieron a cantar el pelo. Atenden a vos este Benru y tal, dijo Benru será. O sea, dijo que Roque de Santa Cruz cantaba esta música de Derek López. Que no... Pero al toque le metió, sin ninguna duda. No, y después dijo para zafarse que dijo, no le parece. No, yo al final le feliz, me saco el sombrero, o sea, iba lejos, Benru. Este es Maracaya, ¿verdad? No, Maracayete. Sí. Vos sabes, siempre cae bien parado y no le vas a agarrar. Y sabes que yo, por suerte, este Benru no es político. Si era político, la Ivo la Laya Curita será. Ah, qué mentiroso iba a ser. Algunos mensajes de los oyentes, ¿sí? No, pero este no es un futbolista. Este es Roque Santa Cruz. Es muy parecido al disco, ¿verdad? Al original, ¿verdad? ¿Están seguros, chicos? No, le parece nomás. Le parece. No. Le parece nomás. Y vos para entrar. Qué fácil que es. Parecía el hijo. No, qué fácil que decir después de decirse. No, es que no le parece. Yo no le quise dejar en evidencia eso, hermano, que yo hice. Está muy parecido al disco, le digo yo, ¿verdad? No, bien, siempre contratamos no dejaron en evidencia, pero este ya sinceramente. O sea, ¿cómo? ¿De quién encuentra ya con el vale un abrazo? Y vale Teresa, en donde había sido su físico lo que le parece. Un capo, Benru. Te quiero mucho, será. Así le voy a llegar hoy mi abrazo fraternal hoy. Espectacular, ¿no? Espectacular. ¿Cómo zafó el tipo, será? No, él le parece nomás. No, genial. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Ahora les hablo un poquito sobre otro producto estrella de Ochi. El jamón de pollo Ochi. No sabes lo que son. Ricos, saludables, frescos, libres de gluten, tan fácil de consumir. Preparás una rica ensalada con verduras frescas y enrollás la cantidad de fetas del jamón de pollo Ochi que quieras. Jamón de pollo Ochi recomendadísimo. Productos Ochi, lo mejor. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Atención a los amantes de la facilidad y practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay, Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país.
permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Vive intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. ¡Gol! Es el segundo de Vasco da Gama, 20 segundos del segundo tiempo. Otra vez, Yago Pikachu anota Vasco da Gama 2, de visita, Gremio 0. ¿Está jugando o no Everton? Mi querido Rubén Darío de Everton, que fue figura con la selección de Brasil en la Copa América. Sí, Rubén Darío. Acaba de ingresar al minuto 37 reemplazando a Rómulo, camiseta 11, está jugando Everton. Y Ropar, ahora somos importadores de aceros Hacienda, Red Argentina de Anglos, Francholas y Perfiles en todo. Bueno, atención, ocurre que ya hay una duda sobre Pichu. Señores, 44:30. Atención, sí. A ver, Dani, decí algo, por favor, porque es insostenible todo esto. Atención, Bruno. Lateral, sí, Rubén Darío. Están recurriendo al VAR. Están recurriendo al VAR ahora tras el segundo de Vasco da Gama. Y ahora nuestros goles apostolas también van a ser así en Brasil, al menos, Bruno. Ya vamos a ver si se mantiene o no, según decisión del árbitro. Bueno, impresionante, señores. Ya Rubén Darío. A ver, Sichun, por favor, yo no tengo palabras. Anularon, Bruno. Anula al árbitro. Anula al árbitro a través del VAR. Y vuelve a ser Vasco da Gama 1, Gremio 0. ¿Y qué hacemos? ¿Sacamos el gol a Postala? Se saca el gol a Postala. Y sigue 1-0. ¿Y cómo hacemos? No, yo no. Chum, pone orden, por favor. Yo esto ya no. Yo ya no puedo controlar esto. Exactamente. Pero, Rubén Darío, ¿hay algún? Egar y todo se cagó en la risa. Egar sabe, maneja fútbol brasileño. ¿Y cómo?